tiembla, no hay lugar. El eco arde, quiere gritar. Ven como eres, no hay disfraz. Ven como eres, sin más. Ven como eres, no te escondas jamás. Cenizas caen, fuego sin parar. El suelo tiembla, no hay lugar. El eco arde, quiere gritar. Ven como eres, no hay disfraz. Ven como eres, sin más. Ven como eres, no te escondas jamás. Cada nota un puñal al alma. Cada golpe un tambor que llama. La rabia canta, no hay calma. Ven como eres, no hay disfraz. Ven como eres, sin más. Ven como eres, no te escondas jamás. Ven como eres, no hay disfraz. Ven como eres, sin más. Ven como eres, no te escondas jamás. Ven como eres, y no te escondas jamás. ¿Qué onda la banda? ¿Qué tal ese lunes? ¿Qué tal los premios? ¿Qué tal la actualización? Que nunca se actualizó porque no teníamos los potenciadores nuevos, no está el modo nuevo. Una cagada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Vamos a ver qué onda con las sprint hoy. ¿Qué te puedo decir? Sigue todo igual, sigue todo igual. No hay nada nuevo. ¿Qué sé yo? Una locura, ¿verdad? Flojo que salió. Flojo. Es lo mejor que tenemos, pa. No, es un problema la gestión neumática, papu. Ahí me complica. Hasta que el amigo Com esté revitalizado. ¿Cómo anda, Goncito querido? Buenos días. A ver, Gaspi. No me hace la diferencia, la verdad. Para comenzar las sprints a todo trapo. Vamos a ver la cajita, a ver si trae algo interesante, algo lindo. Porque la semanal para Triki. No, ni clasifiqué, Gonzo. Me quedé en el sábado, pa. No conseguí mi ticket para el día domingo. Por poquitos puntos, pero bueno. Cosas que pueden pasar. Sí. Tranquilamente. Pero bueno, hay que seguir buscándole la vuelta, trabajando. Esto sí me gustó, 19 cartas para Norris. Uff. Impensado. Y después te tira así. Te tira esta fantochada del X-Gal que te querés matar.
no está mal. Seguimos subiéndolo. Ya falta menos. Todo es muy útil a esta altura del partido. No cuesta nada casi. Estamos acá. Dale, querido Evo. Como usted quiera, mi amigo. Disponga nomás. Ya estamos ahí. Vamos a esperar que llegue el amigo Evax. Ya comenzamos a todo trapo con la tripa. No importa nada. A ver si hay un compa en la semanal. Igual la verdad por los premios que entrega. Pero bueno, uno siempre quiere estar en el top. No veo nada interesante. Nada interesante. Ese es el grupo del presidente Jaime, la gran eminencia de Elite España LT. Crack. No, nada. Bueno, vamos a ir con el amigo Evox, que está quemando goma ya. A ver. Acá. Este es. Vamos a ponerlo por acá. Creo que ahí está bastante bien. ¿Todo bien, Evo? Buen día. Evo. ¿Qué tal, Cepito? ¿Si me escuchas o no? Sí, se te escucha. Ahí vamos. ¿Todo en orden? ¿Si me oyes, Cepito? Sí, no. Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Yo no te escucho. Oh. Esperá, a ver. No, no te escucho por Discord. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí se tendría que escuchar, Evo. No, aparte, si ves cuando tú hablas, tu marco verde no aparece, Hola. no te reconoce el audio. Bueno. Vamos a buscarle una No, solución no, a no. esto. No hay voz, no hay voz. Y ahí se escucha. Ah, ahora, fuerte y claro. Perfecto. Bien, Cepito, bien, Cepito. Voy a compartir de nuevo. Todo bien, ya sabes, las recompensas ahí del juego no son las esperadas, porque me votó Fury, me votó... ¿qué más me votó? Fury, Equinox, creo. Y eso, simplemente eso. Y, y bueno, ahí está la cosa. Este evento hay que conversarlo bien en el equipo para ver cómo administrarlo. Ya lo manejamos internamente, evidentemente. Y después de eso, pues, bajar, ¿no? Yo estaba pensando seriamente en irme a Rival y estar ahí por un mes.
quedar por ahí un top 20 siempre y luego volver. Aunque también he estado viendo posibilidades. En otros foros lo que están haciendo es bajan simplemente y se quedan en contendiente. Y ahí están peleándola por un mes, 6 semanas y luego vuelven. Teóricamente también serviría. Así que estoy que la pienso. Y en cuanto al setup para esta temporada, bueno, para la temporada, para el día lunes, he cambiado el setup nuevamente por simplemente probar. Estoy con Gasly y con Russell porque mi Norris no da la talla, mi Hamilton tampoco, así que tengo que estar con Russell, que inicia relativamente bien, pero se va quedando un poco en carrera. Por eso me está costando un poco el sprint hacerlo solamente en 4, lo hago en 5 o en 6 carreras. Porque, pues, aquí como puedes ver, en la parte de equipa y usa potenciadores, pues no estoy usando nada, sino más como siempre. Y en cuanto al setup, estoy con esto de aquí ahora. Ya estoy con buena velocidad, más o menos, y un tanto de curva. Ojalá ahorita en las carreras me pueda tocar la pista de Austin, porque por ahí me preguntaron cómo era realmente el supuesto truquito para el undercut, que ayer Pimbo no lo pudo mostrar bien por problemas de señal o algo así. Entonces, si me toca, ahí lo puedo hacer. Que lo estaba probando y también resulta, ¿no? También resulta. Sí, así es, así es. Así es. Mira, ahí te pregunta Carlos, ¿por qué dices estafa? Sí. Mm, sí, sí, ahí, claro. Sí le sirvió el estar fuera por semanas, como habíamos conversado. Sí, y así que ya vemos que sí funciona esa parte. Sí funciona el tema ese de un poquito reposar, reposar, reposar y luego salir con todo. Así que ya sabemos qué hacer, Cepito. Ya sabemos qué hacer. Entonces, ahí sí, 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 ya sabemos cómo manejarlo. Y también para futuro, como habíamos conversado, conviene hacer eso porque al final cuando el juego se pone medio regalón y te da doble recompensa, te regala cosas, conviene tener un grupo más o menos decente, ¿no? Y no tan fuerte. Entonces ahí está viendo el tema. Y aquí te iba a comentar, sí, hoy día, en el transcurso del día, está el tema de la actualización del V52, que va a ser para todos los dispositivos, se va dando lentamente, así que imagino que ahí va a estar añadiendo el tema de tareas diarias y también, tareas diarias, perdón, el tema de desafíos diarios y también el del nuevo refuerzo, ¿no? Por ejemplo, a mí me aparece esa parte y mira, ya, entonces, o sea, hay dos, pero ¿qué pasa? Este es el normal, que ya lo jugué y está muy facilito como todos. Pero este es el, vamos a llamar exclusivo. Y el chiste aquí está en que si ves tú las recompensas, mira lo que te da. Opa, opa. Tú dirás buenas cosas, pero si lees la parte de letra amarilla dice usando a Jack Stewart. Ah, pequeño truquito. Ah, Entonces chimenguenchas. no puedes obtener esos resultados o esos beneficios si es que no lo usas. Entonces, Entiendo. con razón. Ya te están poniendo un tipo de iniciativa o un tipo de señuelo para decirte cómpralo, Y ¿no? Y te sí, llevas esto, y sí, pa. prácticamente. Puro marketing. Entonces ahí está la cosa. Ese es el tema de campeón, que te dan esa parte. Luego también está Junior, que te da cositas, pero siempre con Jack Stewart. Si te das cuenta, en Junior dice Birman, Ujú. Stewart. En Rival, Albon, Stewart. En Contendiente, Russell, Stewart. Mirá. A lo mejor siempre estás con ese piloto. Así que te Claro. ponen Sí, sí. eso como parte de aliciente para poder conseguir esas cajitas. Bueno, no Así está que mal. no son No tontos está los de mal. No, Hacks. no, no, no. Ya después queda en No cada son uno. tontos. Consultita, ¿cómo se escucha Cepito? ¿Me están escuchando, chicuelos? Olis, Olis, ¿me A confirman? ver, no, se te escucha bajito. Yo te escucho muy bajito, ¿eh? Olis, Olis.
No, te escucho súper, súper bajo. Qué raro, espera. Y acá me escuchás bien de vos. Uf, maravilla. Claro, no sé por qué tengo conectado el micrófono del auricular. Bueno, pasa que anduvieron mis bendiciones con la compu. Y, o sea, Opa, con razón. para que vos me escuches en el Discord tengo que hablar con el del auricu. Y para que la gente me escuche en el directo tengo que hablar con el otro micro. Pero bueno, no es nada complicado, nada del otro mundo. Y a ver, yo te escucho, a ver, pregunta ahí en YouTube si te escuchan fuerte nuevamente, porque yo te escucho bien ahorita. Perfecto. Sí, creo que estamos bien, evidentemente. Bueno, Ojalá vamos, que sí, Evito. ojalá que sí. Comencemos con la chamba. A ver, unas cuantas carreruskis, a ver qué pinta. Soy, como repito, con el setup por el tema de velocidad y de curvas, y estoy con esos pilotillos. Bien. Gasly siendo ahí un poquito el abanderado, ¿no? Porque no puedo usar a Norris porque no tengo un buen nivel. Y Russell, Claro. que como digo, arranca bien y todo lo que quieran, pero se me desinfla en carrera. Así que por eso me está Mm, costando hacer las sprint como debería. sí, Espérate, está en cero. Sí, ya. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. adelante. Perdí completamente la relación de cajas, tengo que encontrarla nuevamente. Así que vamos a ver cuántas cajitas me estoy perdiendo legendarias y platino. Pero es lo que hay, lo que hay. Y luego me pongo ahí en sintonía. Opa, uno más cargadito no había por ahí. Y el comienzo siempre es así, como un poquito Sí, cruel, Evo. El primer golpe es así sí, sí. medio zarpado. Después más o menos Lo va malo de bajando. usar aquí el Valkyria es que no me da ese push o ese empujón fuerte aquí en, por ejemplo, Spa o en la recta larga de Austin, por ejemplo. Ah, Tengo ah, que ah. jugarlo un poquito regulín. Pero si pongo aerolane me quita mucha velocidad. O sea, mira un pros. Qué bonito, mamadera. Dios mío. Debe ser Ahí Russell. está. De una vez empezar. Vamos a ver si es un bot o es un muchachito real. Si es de Brasil, va a ponerme refuerzos, no te quepan dudas. Y te ponen emojis. Son así, estos desgraciados. Pero a ver, vamos a ver qué pinta. Salud. Lento, Russell. Lento. Saludos, Sainz a lo Dami, mejor. Julianis, Emma. Acá estamos, a full con los sprint del Evo. Mal, mal, mal. Todo acá pinta color de hormiga. Mira cómo se acerca su pros rapidísimo. No, esto acá está horrible. Horrible. Horrible, horrible. Pero lo que hay, esperar una semanita hasta que cambie nuevamente la rotación y ver qué pueden dar por ahí. El único beneficio con Russell es que te da más adelantamiento. Su pros viene como una bala. Ah, mira. O sea, Mira, ve, o sea que cómo viene, mira, ve, a vos esta rotación de a ver pista el mucho chip. no te gusta. Cuando, o sea, sí, cuando, o sea, cuando hay una, ¿qué te puedo decir? Configuración más o menos establecida, sí, pero cuando es tan variable, lo Mm, malo del juego es que te pone bots random, evidentemente, que generalmente te empareja con gente que justamente tiene más nivel de la menor característica que tienes tú. Por ejemplo, si yo me pongo un setup, que en este caso es variado, tipo de velocidad, unidad de potencia, curvas, y mi mayor falencia es la velocidad, me empareja con gente que tiene más velocidad, ¿no? Pasa así. es verdad. Y en caso de curvas igual, si tengo menos curvas, me empareja con gente que tiene más curvas que yo. Entonces ahí está el tema. Pero cuando es algo establecido y único, ya únicamente por nivel de piezas puedes ganar, más o menos. Ese es el tema. Entiendo, entiendo. Sí. Y aquí, como comentaba hace pito, aquí en estas carreras generalmente no las estoy ganando porque no, como te digo, sinceramente pesa mucho el no tener a Norris. Parece un poquito excusa, pero todo el mundo lo está usando y yo no lo tengo para uso. Ujú. Entonces estoy con lo que puedo ir dañando. Russell al 5 da un empujón en adelantamiento, sí, pero no es lo que uno quisiese. Pero hay que manejarlo ahí como uno puede, sencillamente. Como digo, en el caso de Russell es un poquito mejor que Sainz en cuanto a adelantamiento, porque Sainz esa parte no la puede avanzar, pero, pero ahí estamos. Y Gasly que por ahí
piloto desconocido para muchos, desconocido, no, sino poco usado para muchos, pero cumple su chamba, ¿no? Sí, Cumple su sí, chamba, rinde, rinde. decente. Al 6 debe ser una locura, evidentemente, pero ahí está el muchacho. Mira, él con Prost puede dar 4 vueltas con neumático de lluvia, no Sí. apagado. Un buen dato, ese Prost debe estar en nivel, voy a adivinar, nivel 3 4 Me, por incli- ahí. me inclinaría más por un 3 seguro, pero con chances Sí, de un ¿no? 4. Y sí, medio que te complica un poquito así las cosas. Pero bueno, es lo que hay que salir y dar la carita, Evo. No queda otra, mi Es amigo. correcto, No siempre va a ser es favorable a correcto. uno, o si no se volvería como un poco Sí, aburrido. sí, sería muy sencillo si no. Entonces, que darle la pista está secándose, así que me conviene esto Eh, porque le va a poner de repente blandos y le va a complicar la cosa. Eso es lo que no vio, pero uno pues sí puede ver. Para la siguiente vuelta voy a parar por Blanduskis y mejor, y él va a estar con su mismo neumático. Entonces, esa parte la vimos mejor, ahí va. mejor definitivamente. Ponemos blando, blando. Vamos a llegar a mi límite, por eso paré en la vuelta 3 y no hice un stick más largo con ninguno, Ujú. porque venía la sequedad, como dirían por ahí. Así que ahí estamos, va más lento, se imagina uno que va a estar así. Que si vemos un poquito, salimos con el 0% de repente de humedad. Está sequecita la pista. Sí, Paramos sí, sí, y teóricamente sin querer queriendo tendríamos ya unos así. Pues salimos pista seca. tal cual. Pista seca, Matilda ahí con su Alpine. ¿Y el rival sigue con neumático de lluvia? Sí, es que era un botcillo. Bueno, Sí, era un bot, debe sí, ser un bot. sigue con lluvia. Sí, me limpia, pero facilita. Facilita. O sea, así son una cosa muy absurda cuando juegan. Mucho le meten. Mucho, mucho tiempo. Y más la platita. Después cuando te ganan son cancheros, se ponen emojis, se ponen caritas. Unos caramelos esos muchachos. Bueno, pero eso generalmente es universal de todos los juegos, ¿viste? Uf, Te dos pasa cuatro. Bueno, en todos los juegos. Me gustaría verlos en la situación contraria, cuando pierdan sí, y sí, vos le pones carita. Uf, lo que debe ser. Bueno, te reportan. che, buen trabajo sobre el final, Sacan captura, Buen trabajo. sacan captura, te ponen toxicidad, te hacen reclamos de eso. Ojalá que te sancionen. Sí, sí. Ya, primer lugarcito. Voy a sacarme la duda de ese Prost. A ver, a ver. Me llamó la atención ese muchacho. ¿Y ves? Cuatro. Nivel 4. 4 y 6. Hijo de su madre. Uf, mamá. A ver. Sí, sí, Y terrible, está como se, terrible. y está como se está variado. Mira, me saca el nivel en cartas. Él está con el Turboyer y yo estoy con el Bombox al 7. Mira, a su Tremendo. madre. Uf, Bueno, ya está. mamá. Menos mal que era un bot. Menos mal que era un bot. Vamos rápido porque ese Prost me hizo perder mucho tiempo con ese neumático de lluvia. Mm. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Y tú sabes por qué nivel tienes Ocon? Nivel 5. Nivel 5 Evo. A ver, para También. que te confirmo bien. No quiero decir mala Otro, información. mamita, mira estos caramelos que están tocando. Uf, qué día duro de 100 Springer, ¿eh? puntos más que ustedes. 100 puntos más que ustedes. Ah, Mamita querida. no. Nivel 5, 70 cartas de 100. No llego al nivel 6 ni de casualidad, pero no está mal ese nivel. Yo también lo tengo a nivel 5. Vamos a ver qué se puede hacer Me en gusta, Champion. me Más aún gusta. después de este fin de semana que estuve ahí rascando la olla y pasé no sé cómo. Mm, Ahora no sé cómo irá a tratar el grupo que viene. Mamita querida. Es una cosa horrible. Ah, ya, mira, tocó Austin. ya sabes. Justamente voy aquí a probar, Sí, probar lo que le estaba diciendo hace un momento. Este, evidentemente, si es jugador real, uff, sí, mira, jugador real todavía. Eso de aquí no lo voy a ganar, uf. muchachos, pero solamente para mostrarles cómo es el tema de lo que me refería, ¿no? Con las ATEX. Bueno. Francisco, buen día. Mira esto, Machi, buen mira día. este desgraciado cómo va. Nachito, buen día. Acá estamos con el Evo, pisteando, Se arrancando la puso jornada. sintonía con el
¿cachó? Se produjo sintonía. Este desgraciado va para 1-2, así que a los que están viendo el directo ahí, como les digo, no crean que les voy a ganar, ni de chiste. Tenía que ser muy malo el muchacho para perderlo, muy, muy malo. Entonces aquí no, me saca 100 puntos de TS, imposible, imposible, pero voy a hacer lo que realicé también en el evento, ese tipo de un undercut muy fuerte y un undercut mediano, para que puedan ver más o menos cómo es que lo estoy manejando por ahí, no de qué manera. Y que no se puede avanzar en esta pista que es medio jodido a veces. Aquí, por ejemplo, entre Russell, que es lo que tengo yo, y Gasly, el que tiene un poquito más de gestión es Gasly. Entonces voy a hacer una parada de una vez con Gasly en la vuelta 2 de 6. Ya sé que pensarán que es muy prematuro, pero créanme que funciona regularmente. Esta táctica también funciona mejor con Aeroblade. Yo soy con una Valkyria. Aeroblade sale pero hermoso, pero como tengo Valkyria tengo que usarlo de esta forma. Así que yo voy a parar de una vez con Gasly. Va a salir atrás, lo entiendo, pero es parte de... Y en el caso de Russell podría dar también 4 vueltas, pero voy a parar en la 3. También para hacer un tipo de undercut un poquito menos fuerte que el que está haciendo Gasly. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, mira, eso es lo último. Aquí no conviene apretar mucho, porque de por sí Gasly puede dar solamente 3 a 4 vueltas con neumático de lluvia. Y apretando fuerte llegas como que un 3% faltando para que se acabe el neumático. Entonces hay que un poquito regularlo y aprovechar la velocidad punta aquí. Entonces así se maneja en este caso. Ya voy a pagar con Russell de una vez, que como dije, puede dar 4 vueltas, pero voy a hacer un undercut un poco más controlado. El de Gasly sí fue un poquito más rudo. Para de una vez, Yasunori también ha parado haciendo lo mismo, por ejemplo. Yasunori tiene más gestión, puede hacer lo mismo él también. Yo lo hice en la vuelta 2. Y miren, simplemente el compañero de equipo, con Gasly salió adelante, era mejor Russell por neumático, pero salió adelante. Es un buen indicio. Sí. Ahorita que todos paren, se van a dar cuenta que sí funciona. Como digo, aquí el amigo, el de Brasil, va muy, muy roto en cuanto al nivel de capas y todo eso. No voy a poder ganarle, pero lo que quería mostrar era contra la IA, ¿no? Mi propio bot. Entonces, para que vean más o menos cómo funciona aquí, por aquí aprietan un poquito para avanzar y ganar algo de posición. Estamos de 18 y pasamos a un 9, 8 y 2. 8-9. 8 y 9. Bien. 8-9, 8-10 por ahí. Gana unas 10 posiciones más o menos, solamente con eso, ¿no? Y es algo efectivo. En eventos, por ejemplo, con un refuerzo y todo lo demás, es sumamente fuerte. Pues ahí lo pueden aplicar, siempre y cuando tengan un piloto de buena gestión, Claro. ¿no? Y así lo manejé en el evento y me fue regularmente bien, ¿no? En Austin. Entonces, es algo que funciona, como pueden ver, en pistas tan complejas como esta, funciona mucho. Y ya Interesante. está, mi Gasly no para, mi Russell tampoco. No es un 1-2, claramente. Uno, porque no estoy usando ningún refuerzo y además porque con el nivel que tiene mi rival, no el TS, 100 puntos más, la dificultad de la IA sube un poquito, pero simplemente como tema de estrategia, se dan cuenta que un undercut muy fuerte y uno mediano sí funciona realmente, ¿no? Ujú. Entonces ahí estamos manejando. Y es más, él está con 100 puntos más de TS, como les comentaba, pero miren, lo veo ahí en el mapita, ¿no? Tampoco es que se me ha escapado una locura. Pese a tener más puntaje y pese a usar un refuerzo que te da curva, como es el Centonía. Tal cual. Así que funciona bastante, bastante bien, muy fuerte este Undergat. Ahí, ¿cómo andas, ¿Listo? Emi? Bien. Ahí el amigo Emi dice, Hulkenberg al 6 va bien también, dice. Bueno, Claro, pasa. todo lo que te pueda aguantar 4 vueltas, Sí. aquí en Austin funciona muchísimo. Undercat funciona una barbaridad, como pueden ver, ganas 10 puestos con ambos pilotos. Ujú. Y si por ahí usa un refuercito, mira, él estaba con Alcey Norris y Hamilton. Bien. Mira, la gestión muy fuerte y también las partes pues mucho mejor, Ujú. ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso él puso sintonía, porque le da más curva y ahí me lo igualó, por ejemplo.
y con su media más alta en pilotos, pues, evidentemente tenían la ventaja. Pero tampoco fue tanto, como digo, estuve ahí nada más, Ujú. a pesar de tener menos nivel, y sí funciona ese mercado. Así que quien lo quiera copiar y probar, perfecto, funciona Justo, muy bien. ahí el Hacer amigo, una parada en la vuelta 2 y luego en la vuelta 3. ahí el amigo Santi dice, buena data, yo solo aplicaba la de la vuelta 3 pero no había pensado en parar en la 2 con el de más gestión. ¿Viste, Santi? Todo se aprende. Es Sí, interesante. sí, funciona muy bien. Ayer lo vimos también, creo que Pitbull, perdón, lo aplicó y también le funcionó bastante. Y Ujú. ganó, creo que 12, 15 puntos más, estoy seguro. Sí, sí. Sí, ahí mira, ahí estoy viendo lo que dijo de mí, ¿no? Hawking al 6 va bien también, claro, definitivamente. Hawking al 6 con gestión bastante fuerte. Y también creo que él clasifica mejor, no estoy seguro. Pero bien, bien, bien. Así que vamos a ver. Nuevamente mojado, se va a secar en 2 minutos. De repente en la vuelta 5 por ahí, Puede esté ser. seco más o menos. 2 3 sí, más o menos. A partir de la parada que tenemos que hacer con un tipo de lluvia, creo que ahí se empieza a secar bien. Vamos a ver cómo pinta esto. Russell nuevamente lentito. Mejor Gasly inclusive. Gasly no sé, siempre lo digo, pero me llama la atención que sea un piloto tan medianito, por llamarlo así, por los nombres que hay, Hamilton, Norris y todo lo demás, y que también brinda en gestión. Llama mucho la atención esta parte. Mucho, mucho. Sí, sí. Así aquí empujamos un poquito para tratar de adelantar lo más que se pueda. Pues tenemos curva, tenemos más velocidad y adelantamiento tiene Russell, como se dan cuenta. Sainz es su punto deficiente, el adelantamiento, pero con el 10% que hubo iba bien, evidentemente, pero ahora está un poquito caído, no, no veo a nadie usando Sainz, por ejemplo. No. Ya Sainz quedó en la nada. A menos que lo tengas a nivel 6, por ejemplo, te puede funcionar todavía. Pero sí me he topado con mucho Gasly, con mucho Hamilton Norris. Eso es verdad. Gasly al Sí, 6 sí. también es una cosa muy, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Así que ahí andamos, sacamos provecho del DRS que es el Valkyria, recuerdo, no es el Euroblade porque no va tan rápido y no pasa por la tierra, solamente con el Valkyria, porque cambié ese etapa, simplemente por eso. Pero quien use Euroblade le va todavía mucho mejor. Y como dije, en la pista de Austin, en ese undercut, si tienen Aeroblade por X motivo de su setup, le funciona todavía mucho mejor, porque la velocidad punta en recta de Austin es muy fuerte con Aeroblade. Entonces, ahí está la cosa. Ahí está el tema. Vamos a ver ahora cómo va la cosa. Como dije, se va a secar faltando una vuelta, así que por ahí tenemos que aprovechar eso. No sé si pueda ir a 4 vueltas con ese neumático, creo que no. Creo que no. Creo que Sería no. ideal que pueda llegar porque me evito esa parada extra. Es Por el verdad. tema de puntos, lo digo. Así que vamos a ver qué pasa por aquí. Aunque igual no convendría porque se va a secar todavía en 30. No, conviene parar, 100%. Sí, se va a secar muy despacio. Sí, conviene parar y faltando una vuelta ya cambiar a blandos. Si yo alargo, estaría nuevamente, sería el 80% del húmedo y no convendría tampoco poner blandos ahí. Va demasiado lento. De aquí parar, le va a hacer una vuelta más y se van a dar cuenta de lo que les digo. Justamente va a ser el ejemplo de Hamilton, va a dar 4 vueltas y cuando pare va a poner blandos y va a estar como a un 50% y los blandos van horribles igual en esa condición. Así que vamos, poquito a poquito. Bien, Russell, adelantamiento su fuerte, así que está bien. El que tenga Russell, por ejemplo, el 4 o el 5, le puede ir bien igualmente, solamente que traten de por ahí priorizarse en él porque en carrera va un poquito para atrás, porque tiene menos gestión, evidentemente. Y en adelantamiento, sí, cuando usan DRS, el dominio de potencia va muy fuerte, adelanta bastante bien. Y bueno, ahí como les comentaba, van a entrar ahora, no sé qué va a poner la IA, no le sirve ni poner ni neumático para lluvia, ni poner seco, ni uno le sirve. Entonces, van a poner seco seguramente, se van a ir para atrás,
Sí, ahí puso hablando. y posiblemente esto condiciona que podamos hacer el 1-2, ¿no? Definitivamente. ¿Qué me sirve? Porque no tengo un impulso extra, un refuercito, así que me va a servir bastante. Tengo que avanzar porque ellos tienen seco, cada vez que va a estar seca la pista, a ellos les va a convenir, así que tengo que marcar diferencias con esta parte. El primero está, ahí está Norris, debe ser, sí. Cada vez esté más seco, más le conviene a él, así que se aprovecho una vez de el pit. Creo que ya estaría con esto. Si no es 1-2, el 2-3, por ahí sacamos. Sí, parece que sí. 2-14 la parada, Bien. excelente. 2.15 la de 2-3, Russell. sí. Bien. Rápido. 2-3. Rápido los muchachos, ¿eh? No voy a usar el de resto todavía, voy a usar el final, no al final, por si acaso, por si llega de repente mi Gasly con su Norris, lo puedo usar un poquito más, reaprovecho. Aunque está lejos, creo. No, ahí nomás, ¿eh? Sí, Ojo. está no, de repente el doblado por ahí le puede complicar la vida. Ujú. Quizá. Vamos a verlo así en esta perspectiva. Gasly récord. No creo que no llega. No llega. Voy a cambiarlo. No llega. Pero bueno, 2-3. Ahí estamos. No está mal. También llevo estos videitos para la gente que por ahí carece un poquito de refuerzo y tenga temor en jugarlo así nomás. Se puede jugar sin ningún problema. Entonces, va bien, va bien. El setup, estoy que lo pruebo, Cepito, desde aquí, desde que empezó yo con esta dan 7 carreras, creo. Habré Bien. perdido una o dos, pero he perdido por media, no por nivel. Pero rinde bien, ¿no? En pista de unidad de potencia, pues va relativamente bien. En la de curva también con el tema del undercut funciona. En Silverstone aún no lo he probado porque no me toca todavía. Y Opa. quiero probar ahí, a ver cómo funciona. Gusto simplemente, ¿no? Sí, Ni sí, sí. siquiera he visto cómo voy en el sprint, así que después de esta voy a revisarlo. A ver qué sucede. Así que ahí estamos, Nelson, buen viendo cómo día. funciona todo esto. Edgar, buen día. ¿Cómo estás? Sí, no. Mamadera. Mira, top 2, top 10, top 10. Uf. Ese debe ir cargadito. ¿Qué es una cuenta de Edgar? Ojo. Ojo. Todo puede ser, ¿eh? Sí, Está toda la gente muy sorprendida con la data de Austin. Ojo. sí, funciona No, bonito, no. funciona bien. Parece que desconocían un poquito este tema del undercut así tan preciso. Pero bueno, sirve para aprender. Interesante. Y también, también yo lo hice por tema de necesidad, porque como estoy un poquito cortillo en cuanto a pilotos por ahí, tuve que hacerlo de esa manera. Dije, ¿qué opción hay de que haya algo que mejore el undercut? Pues otro undercut, pero más fuerte. Como en Claro. este caso, y Gasly te aguanta, como pueden ver, 4 vueltas sin ningún problema con ese neumático. Y el piloto real me he puesto carga aerodinámica para refuerzo. Va a dar 4 vueltas con su Norris y va a dar 4 con, o de repente 5 le da con Hamilton. Así Ujú. que vamos a ver cómo funciona el setup En Bahrein todavía no había corrido porque tengo carga de aerodinámica baja, pero le forcé mucho la parte de curvas y velocidad. Así que mira, esta vez dobla bastante bien por el bomb box que lo añadí, porque estaba antes con el otro. Estaba con el Flow 1K para velocidad, que lo reemplacé. Entonces ahí está la cosa. Russell muy fuerte Russell. En curva también funciona excelente. No es la opción para usarlo, pero él viene con refuerzos y quiero adelantar rápidamente para evitar el tráfico, ya que en pista normal o limpia o libre voy un poco mejor. Él viene cargadito con la unidad de potencia, así que tengo que accionar porque va a faltar empujar fuerte. Como están viendo, se va a ir con todo para adelante. Ujú. Así que mientras más ventaja pueda sacar mejor. Gasly por ahí se me queda un poquito, pero bien. Russell dando la cara aquí. Su Hamilton va a seguir empujando todo lo que puede porque está cargadito, como digo, de unidad de potencia. Y ahí viene ya. Pero tengo que intentar gestionarlo lo antes posible. Ok. Su Norris se ha quedado.
me llama la atención porque no arriesga muy bien aquí. Más aún con un, mira, ahí me pasó, más aún con un refuerzo que le da, mira, se llegó rápidamente, puedo pasar. Se me va quedando Gasly, no sé por qué razón, se me va ahí quedando atrás. Ujú. Aquí el DRS que igual no es el más efectivo porque como digo tengo el Valkyrie, no tengo el otro Jeep, no puedo adelantar mucho, pero me gusta esta idea de un piloto real para ver cómo funciona en Bahrein. Vamos a ver cómo funciona esta parte. Víctor querido, Gasly, buen día mi amigo. Qué bueno no verte. sé cuántas vueltas voy a dar él con el Hamilton, no sé si le da para hacer 5. Gasly por ahí se me va quedando un poco, así ya ves, dio 5 vueltas, va a ser medio blando, medio blando. Sí. Esta carrera está ya malita, pero voy segundo, me llama la atención eso, sinceramente. Me llama la atención, pensé que iba a ser un poquito peor. Gasly sí viene para atrás, este muchacho. Tengo yo su Hamilton, voy a intentar gestionar o guardar la mayor cantidad de unidades de potencia posible para poder llegar bien al final, porque me saca mucha ventaja. Voy a usarlo de una vez, iba con blandos, y viene cargadito todavía unidad de potencia, viene a full, así que voy a empujarle fuerte. Espero sacar aquí un de repente 3-4, no importa, me sirve también bastante. Porque ganarle va a estar bien jodido. Mira, ahí viene con toda la carga llena y viene con todo blando. Entonces esta carrera está perdidita. Pero está bien igualmente. No me quejo, no me quejo. Voy a intentar con Gasly llegar a ese 4 o 5 que está ahí para sacar algo de puntos extras y conseguir 43 cuanto menos. A ver si es que puedo llegar al quinto llegado. Y viene atrás un Norris de la IA, que va bien fuerte también. Así que está bien igualmente. No me voy a quejar. Si me ponía yo, por ejemplo, ese refuerzo, créame que no lo perdía. De ninguna manera. Porque pese a tener ese agregado, pues igual va bien el piloto. Va bien. Está dentro de lo esperado los puntos. Voy a intentar llegar con Gasly a este Russell, puede ser, que está aquí adelante, y sacar ese puntito extra. Russell, ahí está. A ver, ahí Ahí va. está, puntito extra. Me sirven esos 43. Me sirven, me sirven. Y bien, bien igualmente. Está bueno ver un poquito la diferencia de usar o no un agregado, un potito, un refuercito potenciador que le llaman muchos. Y ahí estuvo. Eso marcó la diferencia y no hay ningún problema. No pasa nada. Me sacaba incluso ventaja en TS, 50 puntos casi. Así que está bien. No hay nada que quejarse aquí. Está perfecto. Y última carrera, a ver cómo voy aquí. Bueno, voy a alcanzar el tercer lugar. Bien, tampoco me incomoda. Ojalá toquen Austin nuevamente para mostrar nuevamente ahí ese undercut que Dale. estaba hablando. Y esto, pues como ven, si yo, por ejemplo, usase un refuercito, lo hacía en 4 carreras sin problema, se puede, sin problema. Alpine fue un Sport, nunca lo había visto. Austin, vamos a ver. Uy, mira, Bien. Bien. perfecto. Lo pedía la muchachada Ahí del va. chat. Sí, sí. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Me sirve, me sirve. Los Andes Rock. Aquí realmente hacer el undercut más fuerte, o sea, el de dos paradas, conviene hacerlo con el que esté más adelante, ¿no? En el tema de eventos, Mm. particularmente. Pero en el caso de eh, solamente puntos, carrera y tal, ustedes pueden manejarlo según como vean el mapa de tráfico, Mm. ¿no? Cuando le conviene parar, con quién de los dos le conviene parar primero.
para que tenga un poquito de vida libre, vamos a llamarlo así, y también puede avanzar lo máximo posible. En esta parte no conviene usar la unidad de potencia, aquí sí, pero al arrancar no, porque se les va a abrir mucho el piloto y pierden un montón de posiciones. Así que vaya solito. No, aquí, y si quieren, aprietan un poquito, no pasa nada. Más aún con el piloto que saben que por ahí va a parar antes, entonces lo pueden manejar. Aquí también un tráfico horrible, como se supone. Como les comentaba, este undercut sale mucho mejor todavía si tienen en uso el Aeroblade y no el Valkyria. Yo estoy usando Valkyria porque estoy probando setup diferente, simplemente por eso. No es que sea mejor, ¿de acuerdo? Lo dejo como dato. Así que aquí, miren, lo que me convendría a mí, Russell va pues medianamente bien ahí peleando, me convendría parar con Russell. No, repito, en evento conviene con el que está adelante, pero aquí me convendría con Gasly. Pues voy a salir atrás y sin tráfico, ¿no? Libre para poder surcar la parte de curva sin problema y también para usar el DRS tranquilo. Así que vamos ahí con Russell, que gana un poquito, es un bot como pueden ver. Y Gasly que si algo puede ganar y molestar, bienvenido es. A El mí que va lo, para ahorita. a mí lo que me pasaba, o lo que me pasa porque lo sigo haciendo, como tenía la misma gestión con Sainz y con Norris, siempre hacía el under con el que venía atrás, porque me era indiferente, como tenían la misma gestión, y como decís vos, al Claro, salir tiene mucha pista libre y puede recuperar bastante rápido y acercarse para que el sí, undercut sea más efectivo. Yo lo hacía así, mucha gente correcto. me decía, no, hacelo con el primero, qué sé yo. No me parecía tan efectivo, lo probé, no gustó, así que sigo parando con el segundo en cuestión. Claro. Claro, también. Y aquí, por ejemplo, Russell también podría darme 4 vueltas sin problemas, pero voy a parar en vuelta 3, también para hacer un undercut más controlado, pero undercut al final de cuentas. No me digas, Lee, ya paró, ciertamente se metió un poquito de tráfico, lo sé, pero es algo normal. Y mira, esto Safety car, complicó la cosa, sí. complicó la cosa. Bueno, igualmente ya paró mi Russell, no voy a poder mostrar cómo es realmente la táctica, porque mire, y encima ni siquiera se malogró, se malogró toda la estrategia. Sí. En realidad, no por tema de puntos, ya que ya todos mis pilotos han parado, ¿no? Y las de la guía todavía, pero ya fregó todo, porque no va a dejar mostrar realmente el potencial que tiene. No, pero por ahí los que recién están viendo, si pueden proceder el en vivo, ahí también se puede repetir. Pero la fregó todo, completamente, completamente. Qué mala suerte. Estamos muy lejos de eso, Gonzo Cuervo. Estoy viendo los saldos de las cuentas, pero están todas en rojo. No sé por qué. Hay una fuga de capitales, algo. Algo está pasando. Necesito Y un parece que sí, autocontrol. parece que sí, parece que sí. Y ven, como ven, muchachos, me ya se fregó todito, ya sí, ha ganado Russell. El que perdió aquí, por ejemplo, ¿sabes quién fue? Fue Gasly. Sí. Perdió todito el potencial que tenía, todito, porque ya va más lento, pueden entrar y cambiar neumático y ya está, ¿no? Pero créanme, muchachos, que sí funciona bastante bien, bastante bien. Ahorita, de repente, el resultado de la carrera va a ser positivo porque hay unos que no han entrado, como pueden ver, varios, pero realmente no es el objetivo como tal, simplemente era mostrar la fuerza que tiene el Center Cat, pero ya está, ya no se puede hacer nada. Ya va a entrar el auto de seguridad, así que tocamos un poquito el uso de unidad de potencia y ya lo que era. Sin más, Gasly viene peleando ahí, Russell va a adelantar unos autos, quinto, pero no es lo que uno esperaba, ¿no? Prácticamente. 16 Gasly, mire, prácticamente de nada sirvió el hacer un Car, ¿no? Pero evidentemente eso aquí no es que no sirva, sino que el safety ha mejorado todo, toda esa parte.
Ahora un poquito de gestión para la última vuelta. Para la última, la última, la última. Y con eso ya estaría. No simplemente. Una pena no poder haber que no se haya dejado ver Sí. el fuerte de esto. Pero bueno, es lo que hubo. Realmente el safety tiró el tacho todo. Así es, Epito. Es lo que hay. Qué Sí, lástima. con mi Pero bueno. amigo, con Viejonzo, con Russell, setup, pues tenía ahí también el medio, ¿no? El equilibrado. Y como para los que puedan ver recién el setup, ahí está. Yo no estoy usando el Turbojet, estoy usando el Match 3. En unidad de potencia sí estoy un poquito por lo bajini, pero me potencia bastante la velocidad y la curva. Así que por eso estoy usando esto acá, probando, básicamente, ¿no? Sí, sí. Simplemente eso, simplemente eso. Y bueno, ya estuvo. No sé quién puede vaya a sumarse al sprint para también chequear esa parte de cómo lo manejan. Los que usan por ahí sus potitos, los que no Eh, usan, ¿no? Pero ya. cómo lo manejan. Tercer lugar es lo que hubo, muchachitos. No se pudo hacer mucho. Billetuski, para aumentar mi 90 billetes sin poner ni un dólar. Excelente. 60 cartas más y llego a Ahí maxear al va, ahí Bortoletito. va, Sería el primero. Quiero maxear. Sí, y lo bueno es que siguen todos de gol, porque tengo un montón que están así. Sí. Sí, tengo para maxear un Bien, bien, montón. bien, Eso es lo bien, bueno. bien. Lo que tengo ahorita es sin usar ningún tipo de elemento maxial. Eso es lo bueno. No está mal. No Dos está mal. bombox. Dos Bueno, bombos. como bien por ahí, como dice Cepito, antes no había, ahora Claro. hay. Así Sí, que sí. todo lo que Sirve. venga suma. Ten en cuenta, peor hubiera sido un Hadjar, Antonelli, Equinox. Correcto. Es correcto, es correcto, es Muy correcto. útil el Bombox. Mostrame un poquito a ver tus Sí, Cepito. pilotos, a ver esos que están cerca de maxear. Ya, a ver, un momento, déjame cerrar y Ah, abrir es verdad. para que, Cierre, cierre, maestro, cierre. La seguridad ante para que todo. no me perjudique. La seguridad ante todo. Cierre, cierre. Ahí vemos. ¿Ya cerraste? Sí, está cargando ahí, o no sale ya. Acá quedó congelada la imagen. Estás modo pinball. Yo no, ya, pero igual, ahorita dejo de compartir y Ok. Ahí está. está cargando, momento, está cargando. Ya le voy a entrar al Discord, Bueno. Hi Davor. dejo de compartir Welcome the channel. Good y ahora morning. comparto pantalla nuevamente. ¿Me comenta si sale ahora? Ahora sí, ahora sí. Estás en la parte de las Ya, así ofertas que especiales. también esa parte ya sabemos cómo hacer. Cuando se quede congelado, dejamos de compartir y al toque compartimos. Perfecto, mi amigo. Y ya está. Bueno, esa moneda todavía no la voy a reclamar más adelante. No sé cuánto tiempo tengo para reclamar. Son un día todavía y 21 horas, así que no hay prisa. No, no. ¿Qué te iba a decir? Los pilotos, ¿no? Bueno, ahí está, Bortoletito que está prontito. Ahí está la cosa más o menos. Birman también va por ese camino, ya llegando casi a la parte final. Ahí Sunoda va. también está encaminado a eso. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Increíble, también increíble aquí me parece que el Chocapino no me toque. Nivel 7 mira, no es Eh, normal, sí, yo estoy pero ahí también está. en la misma Sí, situación, ahí te está. diré. Sí, y como te decía, Oconcito, mira, tampoco me sale Bortoleto, nivel 5 muy bajito. Muy bajo. Y como te digo, Cogmino, tengo al 5, Va. ¿no? Tengo al 5, no sé qué tanto pueda ir en el evento. Mi objetivo, como ya había comentado antes, era tener todos los épicos como mínimo al 5, o sea, parejitos todos. De momento la cosa viene bien. Hasta ahí todos están en nivel 5, los épicos. Pero aquí viene la parte complicada. Mira ese Norris, no me sale. Nivel 3 nada más lo tengo. O sea, injugable con Norris. Claro. Hamilton que va por ahí para el nivel 5 más o menos. Pero mi idea es esos tres, subirlos al 5 y tener todo ese grupito completo.
Ahí ¿no? Y que estaría. es ya bastante usable, ¿no? Y tener variantes equilibradas en el juego, que me importa mucho. Y Interesante. en el auto, el Davis, que tampoco me sale hace mucho tiempo, lo tengo nivel 4 y no me sale en la carta. Este, hoy en el evento me dio creo que 40 cartas de Mash, Bien. Mash 3, mira, ahí está, que es una de las épicas que se usa, que por ahí se agradece que salga, no tanto como el Equinox ni el de repente Supernova. ¿cómo se llama esta carta? El Fury. Ujú. Y también me dio cartas para el Supernova, mira, nivel Uf. 7. ¿Para qué? Pero ahí está, nivel 7. Y después todo, 5, el 4, el X-Hail que también se usa en series bajas de repente, Valkyria también, al 5, Vortex al 6, el Equinox al 6. Entonces estoy ahí, en un nivel medianón, más o menos. No medianón. Y con eso que ustedes ven por ahí, con eso se hizo la hazaña este fin de semana en el evento. No, que no esperaba estar el domingo, pero sí pudo. Y se mejoró inclusive ese pito el domingo la cantidad de puntos. Cosa de Tremendo. locos. Sí, sí, se mejoró. Salvo en una, después Co- en además, todas para arriba. Sí, y en eso que por ahí flaqueé un poco era para no hacerlo, ¿ah? Por ahí de repente se complicó la cosa de manera un poquito extraña. Ujú. Y ahí está, ese es el setup que estoy usando. Luego una variante por ahí es esta, pero Turbojet para que te dé equilibrio, ¿no? En los tres. Eso de repente alguien que lo usa en serie 11, no sé, ya depende mucho cómo lo maneje cada quien. Pero estoy Bien. probando con eso y con estos pilotitos que mostré al inicio, simplemente con esos. Un Bien. Russell al 6 por ahí mejora la gestión neumática, igualando por ahí a Gasly, pero ya estamos, ¿no? Y entiendo que alguien diga, oye, pero usa a Norris, no, como pudieron ver, no lo tengo en óptimas condiciones, lamentablemente. Tal cual. Eso es lo que hubo. Sí, Ahí sí. la legendario, pero ahí está. No, no, los tres más bonitos no me han salido, no me han salido. Mira. Ahí está la cosa, Bueno, sencillamente. Es lo no que hay, sé. Cepito, es lo que hubo. Oh, no está nada mal. Me gusta lo que veo. Me gusta. Ya va a ir mejorando. Sí, Y después de este evento, bueno, hay que ponerse a invernar, querido Evo. Por un largo es tiempo. correcto. Toca la invernación para ir mejorar un poquito, aunque sea un poquito la media, que sea más equilibrada con lo que tengo yo Sí, sí. y sacar algo decente, ¿no? Y después cuando vuelvas, vas a terminar como Carlos, haciendo Y P1 en ojalá, esa, pues con justamente tu cuenta. habíamos conversado con Carlos que él me comentaba que estaba con su cuenta así, Ujú. cuenta que no la jugaba, no la jugaba, no la jugaba, y ahora P1 de golpe. No, no Espectacular. espero de repente lo mismo, pero lo que yo, aunque sí espero un poquito, es una mejora en el emparejamiento, simplemente. También. Tampoco pido ventaja para mí, solamente pido una igualdad en cuanto a lo que tengo. Si Claro. lo tuviera de repente todo a las 6 o a las 7, no me quejo, No, no. ¿sabes? Lo juego y punto. Pero en este caso es lo que hay. Tal cual. Sí, sí. Perfecto, mi amigo. Creo que la Así que gente... Cepito, un gusto, un gusto. Mañana de repente también tenga tiempito y me anima a compartir. No Me, sé quién más se vaya a sumar al director en el sprint me para que un poquito gustaría... de masterclass por ahí. ¿Eh? Así que sin más, es lo que hubo de mi participación, lamentablemente. Top 3 no pude hacer mucho, pero ahí estuvimos. Perfecto, mi amigo. Pero quédate tranquilo que creo que más importante que la cajita de puesto 3, creo que se vieron varias cositas interesantes para los muchachos, ¿eh? Sobre todo en Austin. Ojo con eso. Sí, en Austin, ojalá también Cepito que toque a ti en Austin de repente, en Austin, perdón, por ahí, y lo puedas probar, ¿no? Con ese tipo de estrategia, a ver cómo te funciona. Voy a Dale, estar atento si te toca Austin, dale, Voy dale. a estar ahí viendo. Vuelta 2 3 y ya estás. Perfecto, mi amigo. Ya Agradecido Cepito, como sin siempre. más, Estamos en contacto. sí. Listo, listo, pues me despido. Muchas gracias con todos y también a ti, Cepito. Gracias. Gracias, mi amigo. Un abrazo. Bueno, mamita, mamita querida. Qué momento. Cuánta enseñanza en un par de carreras. Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad, afortunados de que Vito se tome un tiempo y nos comparta algunos conceptos que por ahí pueden ser muy, muy útil, que uno desconoce porque no todo el mundo sabe todo. Muy bien, Evo, muy bien, Evo.
Bueno, y está mi amigo Víctor. ¿Cómo andás, mi amigo? Mucho tiempo sin verte. Te había mandado unos WhatsApp, tal vez un poco inoportunos. Pero bueno, quería saber cómo andaban tus cositas, que andabas con unos problemitas ahí en el seno familiar. Pero bueno, ahora que te veo acá, controlando la batuta, me quedo tranquilo, mi amigo, esperando que en el breve corto tiempo se puedan ir solucionando esas cositas. No tengo por qué dar más detalles, pero sí mostrarte mi alegría por verte de nuevo acá con nosotros. A no decaer, mi amigo, fuerza. Y bueno, estamos para lo que precise, compañero. Para lo que usted precise. Francisco, ¿cómo andás, mi amigo? Está el amigo de Elegio YouTube. Bien. ¿Cómo están esos muchachos, ¿Cómo está ese canal, Quemando gomas de una forma, mamá. Edgar desapareció. Hola, Nelson. Y más o menos, Carlitos, Tiene una pinta ahí de ingeniero. Pero bueno, creo que está en la profesión equivocada. Creo que está en la profesión equivocada, Evo. Pero bueno, ¿quién somos para decirle algo a Evo? Va, en realidad no me animo. Bueno, no sé si alguien quiere tirar sprint. Me avisa, como siempre. Así estamos. Norris 4, Russell 4. Con este setup hermoso. Hermoso, te diré. Bueno. A ver. ¿Me avisan si se escucha ahí? Porfa. ¿Se escucha bien ahí? La voz de Cepito. Si me dan el ok. ¿Qué tenemos acá? A ver. No. Nada novedoso. Bueno, perfecto. Bueno, después de la sprint de Evo, humildemente, si me permiten, voy a tirar una humilde sprint. A ver qué tal. No va a estar al nivel de Evo, tan detallista y con tanta información. Pero bueno, trataremos de hacer algo acorde a lo que hizo mi compi. Qué hermosa la tienda. Vamos a comprar el acceso de cajita. Acá reclamamos ya. ¿Pasamos por acá? No, o sí. Creo que sí. A ver. Ah, no habíamos pasado. Flojo. No tenemos los pilotos como el amigo Evo, pero tratamos de remarla. A ver. Mañana va a estar lindo el pit pass. Hoy la verdad, flojo. Uf. Creo que hay un trabajo de ingeniería, Víctor, ahí, terrible. Desconocemos, desconocemos. Porque están todos parejitos, no hay mucha diferencia. Bien Stroll, me interesa, me gusta. Decime una cosita, Víctor. ¿Tuviste oportunidad de jugar evento o, bueno, por cuestiones conocidas, la verdad que no te volcaste mucho al certamen? Puede pasar, Víctor, puede pasar. Bueno, vamos a pistear.
No lo haremos en 4 carreras como algo, pero qué sé yo. Si me bancan 5 o 6. Dios mío. Ah, casi parecido, Víctor. Como que somos medio como gemeluskis. Yo creo que quedé 67 a 12 del corte. Mira vos, Creo que Davor ya entendió lo que escribiste. En cualquier momento tendrás novedades. Silverton. No sé cómo va a andar el amigo Russell en la cuestión neumática. Esa es la incertidumbre. Porque con Sainz llegaba Flama. Pero no sé Russell. Bueno, veremos. En este primer Steam, vamos a ver. Nos vamos a dar cuenta cuántos huevos pone la gallina. Muy bien Russell. Muy bien Russell. Viendo ahí espacio y escabulléndose. Buen comienzo. Ojo. Antes no me gustaba Silverstone. Pero había ahí un par de tips que como que me tiraron un ayudín. No para decir, uff, qué bestia ese pito. Cómo manejas en Silverstone. Pero lo que era antes, mucho mejor te diré. Mucho mejor. Aparte es un rival, un PvP. Ya Materna le puso el sotreta. Me quiere perjudicar. Sí, sí. Y estoy a una cartita de que sea level 5, Víctor. Lo que va a ser ahí, mamá. Como verás. Gestión, gestión, gestión. No me sirve ahí el DRS. Acá sí, porque hay mucha gente juntita. Pero ahí va con su carrera. George. No levanta Norwich, Pero por lo menos los tengo separados. No como el compa, que los tiene medio juntitos. Y eso como que le puede pasar facturita después, Y ves si no queda muy al límite, llega George. Y eso que gestionamos bastante. Bastante se gestionó. Y no queda otra, Víctor. Hay que aprender o aprender. Lamentablemente. Lamentablemente no. Pero para ser competitivo hay que dejarlo todo en la pista, Víctor. Sí, sí. Vamos. Tirando gestión. Porque bueno, quedó claro que llega medio con lo justo en cuanto al cauchín, el amigo George. Ahí ya no me sirve el DRS, lamentablemente. Con Norris tampoco. Ahí vamos.
bastante peleada la race. Sí, muy peleado ahí esa posición, Víctor. Muy peleado. Viene soportando bastante bien el amigo George la persecución de ese Norris, ¿eh? Lo viene bancando bastante bien, ¿eh? La verdad, no me sirve ahí el DRS. Hasta ni con Norris. Vamos a guardar los últimos cartuchos para el momento final. Acá puede ser que me supere, pero confío en mi DRS. Ahí viene Norris que tiene un poquito más de resto. Yo creo que a Russell... Qué feo, man. La verdad. Anduvo punteando ahí toda la carrera. Pero bueno, lo dejó todo. Lo dejó todo. Sí, sí. Una lástima, mirá. Una lástima. Lo dejó todo. Pero también, bueno, influyó mucho el tema del cauchín. Estaba medio flojo de caucho. Le faltó el resto que tenía Norris, le faltó al amigo George. Lamentablemente. Parecidos. No había Valkyria. Interesante la carrera. Para empezar no está mal. Pero creo que el trabajo de George fue tremendo. Tremendo. Por eso hubiera preferido perder como perdí igual. Pero con George manteniendo esa posición. Se lo merecía. ¿Cómo andás, Mati? Todo bien, mi amigo. Todo en orden. Acá tirando un par de sprint para arrancar el lunes. ¿Este es el amigo Pax Bucks que conocemos? Me suena raro, ¿eh? No lo tenía con esa fotito. Puede que sí, puede que no. Veremos. Otro evento que pasaste, Mati, ¿eh? Te estás convirtiendo en una bestia. No está mal, no está mal. No. Con Edgardo. Y sí. No. ¿Sabés que el Edgar no conoce la palabra piedad? Arranca y quiere llegar a la meta de una forma. No le importa a quién tiene que lastimar en el camino. No le importa. No. No es un programa, Fran. Es como un reproductor, una aplicación que es un reproductor que transmite todo lo que vos ponés en el... Lo que aparece en el celu aparece acá en la pantalla. Por las dudas, aclaro. No. Tremendo. Bueno, acá tendremos que ver en qué momento se largan los chaparrones. Esa es la cuestión. No es emulador, Frank.
Generalmente, sí, querido Gonzo, sí. En la mayoría te diré. Vamos a dejarlo que tire su DRS el compi. Y vamos a tener que poner blanduskis y después tirar unos de lluvia. Lamentablemente es así. Vamos a ver acá si le podemos arrebatar. Separarnos un poquito. No. Opa, ¿qué hizo ahí el vago? ¡Eh! Se iba, no se iba, ¿qué pasó? Ah, siguió de largo, me confundí con el otro. Mala mía. Creo que para la vuelta 5 y hasta no sé si hace falta entrar por un cauchín de lluvia, te diré. Lo que sí tenemos que mejorar un poquitito la performance. Si no vamos a hacer como 10 carreras. A ver con qué sale. Sí, yo creo que una vuelta más como que nos da. No, puso blandos. Capaz que... no sé si va a ser... Me la voy a jugar, capibara. La única cagada que estaban los dos muy juntos, pero me la juego, me la juego. A quemar todo lo que queda, pa. Ah, encima, lluvia ligera, avanza rápido. Pequeño detalle ese, ¿eh? Creo que a eso también hay que prestarle un poquito de atención, ¿eh? Cuando hay lluvia ligera. Después no hay, no sé qué otro cartel de lluvia sale. Con todo, Víctor, ahí está. Ahí va nuestro Norris, es el encargado. Lluvia fuerte. Avanza mucho más rápido ahí el porcentaje de lluvia. Pequeño detalle, nunca le presté atención. Ahora lo tomé en consideración porque subió bastante rápido el porcentaje de lluvia. Muy bien, no estaba muy seguro de ingresar. Opa, mirá qué muchachos, mamadera. Ah. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Mirá cómo viene ese 4. Uf. ¿Con quién jugó este ayer?
Ah, me parece que le tocó al amigo Pinbull en una primera carrera de evento, algo así me parece. Tremendo. Bueno, veremos a ver qué hacemos. Hay que sumar, no queda otra. Bueno, acá Russell al Evo le funcionó súper. Pero bueno, pasa que el de él es nivel 5. Parece que no, pero puntito más, puntito menos. Gasly. Se van muriendo los autocontrol. Lamentablemente, todo llega a su fin. Veremos, a ver. A ver, Russell. No, se metió mucho en el embotellamiento, pa. Lo voy a probar con Norris, Mati. Con Russell no creo. Sinceramente, pero lo voy a probar con Norris. Con Norris puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Bueno, se acomodó Russell y Norris. Mal que mal. Pero en la largada terminá con medio y arrancá con blando, probá en la próxima. No quedó muy claro el concepto, Mati. ¿Me mandás un refresh? ¿Empiezo con medios y termino con blandos? ¿O empiezo con blandos y termino con medios? Esa es la cuestión, mi compa. Vamos a seguir el consejo de nuestro amigo Capybara. Vamos con esos blandulos. Acá con blando, con ambos, con autocontrol y terminas con medios. Tiene autocontrol Russell y no le da. ¿Cómo andás? Box Box. Hay un Box Box compartiendo acá la sprint, mi compa. Me gustaría saber si sos vos o un impostor usurpando tu identidad. Salí, por favor, por favor. Ahí está. ¿Cómo van esos eventos, Box? ¿Cómo la estás llevando? Che, ¿cuánta vuelta va con Norris? ¿6 vueltas con duro? Mamma mía. Terrible. ¿Qué le da de comer a ese Norris, bulones? Ya sé que sos único, Box Box. Por eso te digo que si no sos vos, alguien está usurpando tu identidad. Nivel 4, Capibara querido. Level 4. Y no está cumpliendo las expectativas, Capi. Ah, bien. Está
estás en confinamiento entonces. Interesante. No logro acercarme con Russell, che. Que lo parió. Ah, mirá que no llega, Mati. Llega, no, ahí, mirá. Ahí que necesito un poquito de power. No. No, porque me recontra muero. Nos vemos, Santi, que andes bien, mi amigo. Un abrazo. No. Bueno, ya, si Norris no llega con el blando, Russell menos, olvídate. Qué cagada, che. No, Gasly nivel 4 tampoco, no va a llegar, Mati. Ahí va mejorando, querido Box, Noto como una leve mejora en mi rendimiento. Como siempre, no le gano a nadie, pero antes siempre estaba fuera del top 10. Ahora más o menos voy metiéndome ahí. Y como vieron, el compi metió P1 en el último evento en campeón. Alto muñequito me tocó, No, sí, 5 carreras de una, pa. Lamentablemente. Pido disculpas a la audiencia. I'm sorry. Veamos. Bueno, igual los emparejamientos mucho no me colaboran, que digamos. Pero lo vamos a dejar todo. La revancha en Bahrein. Si no, lo que puedo hacer, Mati, es ponerle a Norris duros. Y termino con 3 blandos a todo vapor. Pero no sé la cuestión de rendimiento cómo irá. Porque el otro flaco tenía un Norris level 7 más o menos. Russell 8. Mira, si ese Russell clasifica 8, me parece que debe ser un level, así como el tuyo, nivel 6. Voy a seguir las indicaciones del Capibara. Una vez que colabora, vamos a prestarle un poquito de atención. Siempre se sacan cosas positivas. Sobre todo de las derrotas. Me muero. Pero vamos a gestionar un poquito más con el amigo Blando Norris. Olvídate, pa. Y el otro día te estabas quejando, Mati Vara. Que no era bueno, que pa. Si no te sirve, mándamelo. Yo sabés cómo le saco el jugo, pa. De una forma que no te imaginas. A ver si nos podemos acercar con George. No avanzamos nada. Y eso que tiene adelantamiento el Sotreta, Raro. Como la espuma, Box. Cada vez va mejorando mucho más, Sí. Qué hijo de mí. Y bueno, todo no se puede, Capi. Todo no se puede, Capibara querido. Che, loco, no. Estaba atornillado al asfalto, Russell. Dale, capo. Sí, necesito un poco de power, pa. Pobre Norris está corriendo solo, pa. Solo, Bien, Box. Vamos subiendo.
esta nueva exhibición están todos quemando gomas, pa, de una manera que no te das una idea. Pero bien, bien, por suerte bien contento. Gasly 5 y Russell, y sí, con esos dos monstruos, pa, no hay nada que te detenga, sabelo. No hay nada que te detenga. Dale, Russell. Bueno, podría ser peor. Pero la ventaja es que ahora hablando Norris, podemos como apretar un poquis más ese caucho. Se puede, se puede. Ya no hay que gestionar tanto. Ahí le podemos mandar ahí un apretón. Sí, allá va el primero. Más madera. Está en otro nivel ese Lando Norris, A ver mi Russell. Vamos a concentrarnos en George. Total, la carrera de Lando no está cocinada, pero está como un poquito más tranca palanca. Uf. ¿Cómo anda Fer? ¿Todo en orden? Terrible, pa. Así todo no me alcanza, Mati. Estamos cerca de ese blando Norris ahí, a todo power. Vamos en el duelo. Norris. Muy bien. Alto exterior le tiré, pa. Todos los bichacos en la cara. No, igual no me alcanza, pa. Tengo que pasar dos. No, no llego. Todo bien, Fer. Todo bien. Sumando derrota tras derrota. Pero bueno, como siempre. Como suele pasar en las sprint. Bueno, igual. El emparejamiento no era muy copies que digamos. Me mueve, sí, no podés hacer nada. Claro, me había olvidado de que tenía 1618 el vago. Nada, no podía hacer nada con ese Mati. No, era imposible, pa. Sí, una locura. Dios mío. Me muero. Mira vos, por 10. Ahí está Box. La imitación. No, me está dando por el cuello de una forma injustísima, te diré. Injustísima. Mal. Vamos a repetir. Me gustó ese blando medio. Hay un poquito como apretado el de Norris, pero creo que anduvo bien. El problema es el compa, que como que no está trayendo buenos puntos. Pero vamos.
Toma 2. Bueno, no me va a tocar Austin. Para ver si me salía el tips del compa Evo. Arrancó fuerte, 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 No vi el TS. Me perdí el TS. Pero bueno. Acá ya comienza modo gestión. No tanto Russell. Dale, yo, da. Una carrera como la gente, pa. Ahí va. Los tenés que cagar a pedo para que jueguen. Una locurita. Bien Norris, bien. Más no le puedo pedir, pa. Más no le puedo pedir a Lando. Está dejando la piel en cada vuelta. Y Russell, bueno, en Disney anda. Creo que va a tener que tomar medidas extremas con George. Sí, sí. Medidas muy extremas con George. Ah, encima Norris mucho no le puede apretar las tuercas porque ese cauchín lagrimea, mirá. Cuando le doy la unidad de potencia, le lloran los ojitos a Lando. Muy... ¡Opa! Mirá, me parece que sin querer el compa me está dando la solución a George. ¿Será Mr. Incredible la solución? ¡Ojo! ¡Ojo! No me percaté de ese detalle. Ni más ni menos, pa. Ni más ni menos. Me voy a mandar un regulín acá yo, por si no. Pero la solución no será Mr. Incredible. O J. Uno. Le erraste por un 1%, Capibara. Pero sirve. Justo que George había agarrado ritmo, pa. Acontece esto. ¿Vos estás jugando con Ocon? ¿Épico al 1 ahora en serie 10? Ya cuando termina la carrera agarra ritmo Russell. Encima no, mira, tiene neumático duro y está pisteando como un campeón. Imparable. Vamos a ver un poquito de gasto de la UP, porque si no... No baja el rendimiento Hulkenberg. Ah, Oca. Creo, mira, y ahora no se quedó sin Upepa. Y el flaco la tiene allá, arriba de todo. Opa, se está quedando su Russell. Voy a apelar a lo último que me queda en el tanque. A lo último de último. Vamos con Russell en vivo. No. Bueno, por lo menos
No, pero depende mucho del... La IA aumenta su nivel dependiendo del nivel de... El TS del rival, Capibara. Ojo. Igual, bien. Se despertó Russell, ¿viste? Le tiré ahí una amenacita y activó el toque toque, ¿eh? El que sabe por viejo, pa. Gracias, Fer. Gracias por valorar mi trabajo en pista. Creo que lo dejé todo. ¡Opa! Segundo puesto. No está mal. Veamos qué nos trae. ¿Vendrá la cartita de George que estoy esperando? Y ahora que lo nombré no me va a salir. Ya lo quemé. Bueno, me sirve Piastri. Me sirve Piastri. No es uff para tirar manteca al techo, pero sirve. Sirve, me es útil. No, no estuvo mal, Víctor. No, 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 no. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? No estuvo mal. No, no, no me puedo quejar. Sí, Víctor, totalmente de acuerdo. Me ha pasado, doy fe. Es más, cuando recién empecé a jugar las Sprint en Serie 11, que no tenía piloto, no tenía nada, me apareció Piastri. Me apareció Piastri, lo desbloqueamos en una cajita P2. Qué hermoso recuerdo, mi chiquitín. Bueno, no sé, ¿alguno quiere pistear en la Sprint? Largo la invitación. Open Challenge. ¿Alguien quiere pistear en la Sprint? ¿O sigue Cepito tirando magia? ¿Alguien está para pistear? Un placer, Víctor querido. Un placer, mi amigo. Un placer. Dale. Bueno, fumá tranqui. Organizate, Mati. Voy con Víctor ahora, que te madrugó. Y después voy con vos, Mati, a tirar magia. Quiero ver ese Russell level 6, pa. Lo quiero ver. Ya Cepito está en Discord. Esperando a mi amigo. Creo que digo bien. A mi amigo Víctor. Si estoy equivocado, bueno, sepan corregirme. No, Evo, sabés que no. No me tocó Auti. Y le tenía unas ganas, pa. Pero bueno, no se dio. ¿Qué le vamos a hacer? Lamentablemente, una pena. Querido Víctor, Hola, hola. ¿me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Perfecto, Cepito, a todos buenos días. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Todo bien? Vamos bien, Cepito. ¿Tú me confirmas si ya compartí pantalla? Todavía no aparece la pantalla. En breve, seguramente. Ahí estamos. Ya tenemos la pantalla compartida.
Ahí está iniciando el juego. Bien, bien, todo encaminado por el momento. Jaime, Bueno, saludo. Cepito. Sí, Bien, creo que no tengo iniciada sprint, entonces vamos a arrancar de cero. perfecto, mi amigo, como corresponde. Queremos verte pistear después de varias semanitas que no se pudo, por una cosa o por la otra. Y es bueno verte de nuevo en el canal, mi amigo. A mí me da una gran satisfacción. Perdón por los mensajitos por ahí inoportunos, por el momento que estabas pasando. Pero bueno, quería saber un poquito cómo Nada, andaba la nada, Cepito. situación. ¿Viste? Porque con el paso del tiempo, la verdad, sinceramente, amigo, te tomé mucho cariño. Cepito, muchas gracias. Me disculpan también un poco la voz averiada. Vengo de algunos días previos por allí con algunas complicaciones. Bueno, opa, Entonces, bueno. mira esa cajita. ¿Traerá cosas buenas cuando la abras? Bueno, ahorita podemos mirar más adelante si la abrimos. Sí, sí. No, no, tranquila, A ver tranquilo. qué sorpresas nos trae por ahí. Opa, Además, como ando sin Pit Pass Premium, entonces lo que me ha tocado está bien doloroso. estoy viendo una livery Bueno, totalmente negra. sí, por ahí sí alguna copiecilla. Ah, ok, ok. Entre negre y gris, negre y gris, negre y gris. Por favor, Sí, no me demanden por derechos de autor. tiene ahí, sí, se nota un toquecito diferente. Sí. No, no hay para el Pit Pass menos para una demanda. No, no, por favor, por favor. Bueno, bueno, demos inicio entonces, Cepito, nos vamos. Primera, primera carrera. Bueno, allí ya ven la primera Q de lo que me espera en las próximas semanas. Me gusta ese top 10 que veo ahí, interesante, interesante. Bueno, nuestro contendiente, total score de 1518, estamos un poquitín por arriba. Vamos a ver qué le sacamos de ventaja a este ejercicio. Primer escenario con Austin. No. Vamos a ver qué tenemos entonces allí. A ver si nos cae lluvia y le aprendimos algo a Evo y hacemos un ejercicio similar a lo que nos pudo haber Mira, compartido Evo lindo, esta lindo, lindo. mañana. Yo Vale. tenía ganas de que me toque, pero no tuve suerte. Vamos Bueno, yo a estoy ver. jugando con Hulkenberg y estoy jugando con Lawson, básicamente porque con estos dos pilotos pues estoy teniendo las mejores condiciones de gestión de neumáticos, entonces creo que estoy Lawson al 7 y Hulkenberg al 6. Mira esa dupla, rara te diré, sobre todo el oso. Sí, no es común, digamos que fue parte de los premios que conseguimos alguna vez ya hace tal vez un par de meses atrás en campeón, entonces lo llevó al 7 y de allí en adelante ha sido caballito de batalla. Mira, bien, bien. Que hace rato me tocó un rival que tenía Hulk, que me pareció raro, pero me acordaba de que vos tenías el Hulkenberg al 6 y digo, capaz que lo está usando. No, no está mal, pero sí Y me llama la atención Lawson, pero si me decís que lo tenés al nivel 7, es de ayuda. fíjate que me parecía esta mañana muy curioso cómo Evo logra mantener muy parejos los niveles de la mayoría de los pilotos. Yo los tengo muy dispersos, uno al 7, dos al 6, pocos al 5, otros al 4, al 3. Bueno, ha sido de todo un poco lo que tenemos aquí, Cepito, pero bien chévere la forma en que lo lleva Evo, tratando de tener todo muy parejito. ¿Vos te referís a los épicos? Sí, a los épicos, Sí, 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 Cepito. viste que creo que le faltan, creo que uno o dos nomás y tiene toda una media de 5. Increíble. Sí, súper, súper bueno, o sea, no sé cómo lo hace, no sé cómo lo logra, pero tenerlos así de parejitos, envidiable. La verdad que sí, porque ante cualquier situación tiene múltiples opciones y bastante interesantes y Sí, productivas. completamente de acuerdo. Así es. Bueno, vamos a hacer el ejercicio con nuestro Hulkenberg, a entrarlo de una vez, entendiendo que él me puede dar la gestión para las otras 4 vueltas. Y nuestro amigo Lawson lo entramos a la tercera, entendiendo que la mayor parte pues van a entrar hacia la vuelta número 4. Ah, bien. Pero aparte están bien posicionados los dos. Sí, por ahora vamos avanzando allí
en forma, Cepito. Ya se nos adelanta un poco más Lawson debido a la parada que acaba de hacer Hulkenberg. Pero fíjate que Hulkenberg no está lejos tampoco del oponente y de hecho aquí con el DRS pues nos da la posibilidad de hacerle un sobrepaso. Con la ventaja de que ya por lo menos él paró, mientras que el contendiente por ahora no ha tenido la posibilidad de parar con ninguno de los dos. Bien Lawson, bien Lawson. A ver. Vamos bien allí con Sí, Lawson, sí. cambio Sí, de sí. vista un momento. No estamos tampoco tan lejos y estamos entrando a la vuelta número 4. Eso significa que la mayor parte de los autos van a entrar en este momento Lo veo muy a bien, los muy pits. bien. Vamos a ver Muy allí bien posicionado a que Hulkenberg, recupera. Creo que va a ser un undercut tremendo, te diré. Pareciera que sí, vamos a ver. Y veamos si con Lawson logramos hacer también algún adelantamiento acá. Bueno, se nos sitúa Lawson en la posición número 4. Y Nuestro a ver. amigo Hulkenberg Hulkenberg va a ir a dar pelea por las 5, 6. Ok, no está mal. bueno. No está mal. O sea que el under con Hulkenberg te rindió 8 lugares. Tremendo. Funcionó. Fíjate Funcionó que venía el... el 14, quedó al 6, avanzó 8 puestos en ese undercut. Bien, 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 bien. Sí, 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 sí. Salió redondito, te diré. Ahí ganó un lugar más. Uf. Tremendo, tremendo. Ahí va en la lucha, ahí va en la lucha. Esperemos también a nuestro amigo Lawson con algún puesto adicional. Recordemos que la media que debemos tener aquí para sacarlo en 4 tandas, 4 carreritas, sería una media de 43 puntos. En este momento vamos apenas por 40 puntos. Así que me Ujú. empiezo a quedar colgadito para no extenderla a más de 4. Vamos entonces con Lawson. Vámonos con Hulkenberg también. Bien lo son. Un Posición puntico de más para podio. Lawson. A ver si logra mantener allí. Un puntico más para Hulkenberg también. Así que ahí vamos. Lo perdió Lawson. Vamos. Bueno, vamos ahí a Por los un pelito. 41 punticos que se A suman ver, a al ver. ejercicio y nos tocará hacer algunas. Sí, Bien bien, Lawson. bien. La ganó sobre el Bien final. Lawson Muy bien. allí. Bueno, 42 puntos para esta primera sesión. Creo, Víctor, que muy bien. Muy bien. El comienzo y el undercut sobre todo te ha rendido muy... De forma excelente, te diría. Ventaja, sí, nos da allí alguna ventaja. Por Muy allí bien, muy veo bien. conexión allí, por Dios, vea esto, Edgardo, Carlos, Evo. Tremendo. Está el amigo Mert Roth, también muy conocido. Bienvenido al canal, compañero. Tremendo, tremendo, Bueno, tremendo. vamos a ver cómo nos va en el segundo ejercicio del día, Cepito. Dale. Veo que estás igual que yo, todavía no tenés el modo desafío activado. No, Cepito, Bueno, aún nada. opa. Veo un nombre de equipo nuevo. ¿Puede ser, Víctor? Nombre de equipo nuevo, no te entendí, Cepito. Antes me aparecía Legio Fidelis, ahora dice Legio Invicta. ¿Ya estás jugando en primera, Sí, Víctor? sí, hace una semana hicimos transacciones por allí con Davor. No, mentiras. Mira, 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 mira. Ahora Ah, entiendo aquí, aquí aprueba. por qué estuviste ausente un par de días. Estuviste cancelando el cheque que enviaste a England. Muy bien. Sí, sí, sí. Valió la Sí, pena, me Cepito, parece. sí, tú sabes que todas estas transacciones internacionales llevan tiempo. Sí, sí, sí. Lleva mucho tiempo y mucho dinero, te diré. Bueno, en esta pista de Sakira a mí me gusta arrancar con uno de los pilotos con blandos y el otro me voy a medios a hacer una parada, con el de blandos seguramente a 2 paradas. Vamos a ver cómo nos ayuda aquí la estrategia escogida. No arrancaron muy bien, sin embargo, en la medida en que va avanzando la carrera, pues ellos se nos van a ir posicionando. Fíjate, tenemos Lawson allí avanzando puestos, ya vamos por el puesto número 3, Bien. mientras que Hulkenberg nos sigue acompañando un poco más atrás en la posición 11 y con la expectativa de
ir recuperando algunas posiciones iniciales también. Después Fíjate el oso, ¿no? cuando termine la sprint, P2. cierres el juego, te voy a pedir que te tomes un minutito, lo vuelvas a reabrir y me muestres la gestión de neumáticos de Lawson, porque la verdad está teniendo un Sí, 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 rendimiento claro. tremendo. ¿Y él qué va a hacer? Ah, bueno, vemos. ¿Cuatro vueltas con blandos? Steam puro blando. Sí, me da la posibilidad de hacer ese Uf. sprint con cuatro vueltas en blandos. Eh, bueno, muy seguramente en este lanzamiento del DRS nos vamos a ir con Lawson a apoderarse de ese P1 y vamos a presionarle un poquito a nuestro amigo Hulkenberg para que también nos ayude allí a hacer unos avances de posiciones en esta última curva. Y con Entonces Hulk. ya vamos allí con nuestro amigo Lawson P1 y nuestro amigo Hulkenberg en un P5. ¿Y con el amigo Hulkenberg no te da para hacer el Steam blando blando? Creo que sí, pero en algún momento por mucha presioncita me quedé cortico, entonces creo que dejé de hacerlo, pero vamos a Ah, probarlo ahorita para la oca, segunda mitad oca. de la carrera. Bueno, nos vamos bien con Lawson, entonces a una sola parada. Vamos a intentar hacer el ejercicio también con nuestro amigo Hulkenberg, a ver cómo nos va. Vamos a ver aquí a ver cómo nos va. Si logramos capturar ahí ese P3, P4. Avanza Hulkenberg. Lawson entonces a su cambio de neumáticos. Afortunadamente ese P24 entró antes o nos hubiera hecho una demora allí en pits adicional. Salimos adelante. No nos vimos afectados nuevamente por esa P24 y bueno, continuamos con Lawson en P1. Y vamos a ver con nuestro amigo Hulkenberg en blandas cómo nos va el ejercicio. P7, P6, P5, dos posiciones recuperadas rápidamente. Lawson por ahora tranquilo liderando la carrera. Esperemos un momento a ver si logramos hacer algo de presión con Hulkenberg. No quiero quedarme sin neumáticos, pero parece que va bien, así que lancemos nuestro DRS aquí, pasamos línea de meta sobre 75, va a alcanzar a hacer las 4 vueltas, captura la P3 y veamos si tenemos la posibilidad de irnos adelante por esa P2, aunque ya estamos un poco lejos para las 2 vuelticas que nos quedan. La verdad, estoy Lawson por ahora tranquilo. sorprendido con el rendimiento de esta dupla. No me lo esperaba. Muy bien. Sobre todo Lawson. Sí, Lawson bien, fíjate que en este tipo de pistas va tranquilo. Hulkenberg también tiene un buen rendimiento, por lo menos en este nivel. Y bueno, vuelta número 7, nuestro rival un poco quedado, P11, P13 en este momento, nosotros alcanzando aquí, rebasando algo de tráfico con Lawson. Hulkenberg tiene menos complicaciones respecto a temas de tráfico. Claro, pero pasa que por ahí el Steam de Hulkenberg con el blando le quita un poquito la opción de poder exigir un poquito el caucho como para acercarte a ese... Y así se picó, Ese es el tema, sí, 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 sí. como para poder pensar en capturar ese P2, pero bueno, digamos que en este escenario nos vamos con 46 puntos, teníamos del anterior uno por debajo, así que ahora tenemos 2 punticos de ganancia para las siguientes 2 carreras. Bien. Opa. Entonces le tomamos vuelta Doblaste... finalmente aquí a nuestro contendiente y cierra Lawson P1 y cierra nuestro amigo Hulkenberg también con P3. Los dos en los rines, 0%. Así que se alcanzan muy justo Sí, sí, sin sí. presionar. Claro, sí, 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 sí. Bueno, nuestro contendiente P9, P17, estas son las demoritas que nos empiezan a hacer efectos en los cierres de las sprint. Ujú. No, pero sólido el trabajo, Bien, sólido el trabajo. Bien. finaliza entonces la carrera, nos llevamos los 46 puntitos al bolsillo y nos vamos para la tercera carrerita. En este caso, bueno, llevamos un total score
superior también al contendiente. No me dieron tan duro, en realidad uno parejo Mm. y este por debajo. Vamos a la tercera, a ver cómo nos va en este ejercicio. Igual el tema del team score del rival, en lo único que influye es en que si te toca muy alto, la dificultad de la IA como que aumenta un poco. Pero después vos lo que tenés que hacer es concentrarte en sumar todo lo que se pueda. Así es, de acuerdo con eso, Cepito. Aquí un rival con un total score un poco más alto, Uf, 1591 a 1539. Nos vamos nuevamente entonces con Austin bien, bien. a repetir escenario. Seguramente si viene la misma condición de lluvia, pues haremos la tarea similar. Uno para en la vuelta 2, otro para en la vuelta 3. Los dos con facilidad de llegar hasta el final de carrera sin ninguna otra complicación. Y bueno, partimos en una mejor posición con Hulkenberg, los son un poco atrás. Nuevamente escenario de lluvia. Así que vámonos con la carrera número 3. Bueno, fíjate que por lo menos aquí no sé, yo no entiendo muy bien cómo identificar si estamos jugando contra un bot o contra una persona, pero mi teoría es muy simple. Si yo gano era un bot y si pierdo era una persona. Tal cual. Sí, sí. La excusa perfecta para mantener el estatus. Bien, el arranque de Bien, Hulk. bueno, vamos aquí. Hulkenberg, mira, buen arranque. P10 en este momento. Se nos queda un poco. Los 11 nos está quedando también atrasito. Vamos a ver qué vamos logrando recuperar entonces. Mira, te voy a compartir algo que vi que hizo el amigo Ego, pero no lo comentó, o sea, es como un tip oculto del sinvergüenza este. En la recta larga lo he notado que él aprieta la unidad de potencia y cuando va por la mitad de la recta recién aprieta el DRS, como que ya lo agarra con velocidad. No sé si solamente yo me di cuenta de ese Sí. detalle, pero bastante útil, Ojo. Bueno, tenemos muy rezagado a Lawson. Vamos a tener que hacer aquí Es el candidato una a buena parar. tareita. Recuerden que vamos a mandar temprano a nuestro amigo Hulkenberg a los pits. Se nos va a ir en esta segunda vuelta. Va disfrutando por ahora de la P7. Lawson atrasito todavía, P14. Vamos a darle una vuelta adicional y ver cómo nos funciona el cambio en la P3 para ver si logramos hacer allí un buen undercut en este caso. No sale tan atrás nuestro amigo Hulk, P14. Mm. Y avanzamos con Lawson, avanzamos con Hulkenberg. Lawson se nos sitúa, P10. Él va a entrada de pits en esta vuelta. Con eso también nos evitamos algo de demoras en tráfico. Y veamos si logramos mantener una mejor performance. Estamos cortos de puntos en este momento con esta carrerita. Sale P16 nuestro amigo Lawson. Hulkenberg sigue P13. Y se va llegando entonces un poco la hora de la verdad con la estrategia que decidimos plantearnos. A ver qué logramos recuperar luego de la entrada de la mayoría de los vehículos a los pits. Hulkenberg que viene en su P10, viene finalmente y se sitúa hasta P4, significa un avance de unas 6 posiciones. Nuestro amigo Lawson que venía en P14 va hasta P8, un avance también de 6 posiciones. Así que en estos undercard logramos recuperar 12 posiciones de las que teníamos Mucho perdidas por mejor que la entradas tempranas. primera, que habías conseguido creo que 8. Sí, correcto. Bien, bien, Así es, bien, repito. bien, bien, Bueno, bien. seguimos allí avanzando y tratando de recuperar punticos adicionales. En este momento apenas estamos con,
Creo que 39 puntos para el bolsillo, bajito para lo que necesitamos. Y nos queda última vuelta, vamos a ver si logramos recuperar algún punto adicional. Estamos a 39, dos que teníamos de ventaja el anterior nos dan 41 y me quedo dos abajo para poder pensar en sacar 4 Bueno, carreras para esta. pero Lawson tiene dos que están bastante cerca. Capaz que en la recta principal puede ganar uno que otro Puede lugar. hacerse algún milagrito con alguna posición adicional, Yo por lo creo que menos sí, esa P6. Yo creo que sí, porque ese Gasly encima me parece que viene medio lastimado. Lo veo medio muy lentoso, lo veo. A ver si se le da a Hulkenberg podio. No. Vamos A a ver, ver, no Lawson. alcanzó. A ver, Lawson. Y nuestro amigo Loso, no, tampoco alcanzó. No, Bueno, no está mal. 40 punticos que se van sumando al bolsillo. No está mal, no está mal. Nuestro rival P16, P18, así que ya saben mi teoría, era un bot contra el que estaba jugando. Bueno, 40 puntitos, no está mal. Si no me- Bueno, nos vamos entonces. Carrera número 4. Esperemos. Un tico, voy a dar un vistazo a ver cómo estamos Dale, de dale. puntos. De puntos, a ver. Estamos Bien, 128 puntos, bien. pero vamos bien. Sobrado te 128. diré. Te faltan 42 y estás. Necesitamos entonces 42 punticos en esta carrerita. Voy a ser muy generoso, esperemos que no sea Silverstone. ¿No te gusta Silverstone? No, me ha dado muy duro, Sepo, esta pista este año, pero muy duro. Bueno, muy parejitos con el contrincante, 15-39, 15-40 en el total score. Así que, bueno, nos vamos con Bahrein, hacer un buen ejercicio, ya podemos hacer un ejercicio, nos vamos a ir con las dos blandas a ver cómo nos va acá, a ver si logramos cerrar en las 4 carreritas. Estoy notando... Qué pena de nuevo la voz, pero No, se escucha perfecto, dime, Cepito. Víctor. Estoy notando, amigo, una clara mejoría en tu forma de juego. No sé a qué se deberá, pero ha evolucionado de una forma muy interesante, te diré. Desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Cepito, yo recuerdo mucho cuando arranqué a ver las transmisiones que te decía, vengo a aprender, y en efecto cuando uno ve carreras como las de Edgardo, carreras como las de Evo, eh, carreras como las que nos comparte Davor, pues uno aprende muchas cosas, uno se va dando cuenta como los grandes maestros en estos temas pues van teniendo sus estrategias, uno va aprendiendo cositas, uno aprende mañas, uno aprende pues cosas que le van permitiendo también evolucionar un poco más en el juego. Entonces eso hace que uno vaya fortaleciendo conocimientos, y en la medida en que los va poniendo en práctica y le van dando resultado, pues uno también se va tomando muchísima más confianza en irse a aventurar con uno u otro modelo para jugar. Eh, Eso es verdad. Y creo, mi amigo, que somos muy afortunados de, de que el amigo Edgar comparta su información, nos muestre su forma de jugar. Obviamente hay cosas que ocultará, como todo tiburón, pero también eh, tener a Carlos transmitiendo, a Evo transmitiendo, hasta el amigo Pimul cuando transmite deja cosas positivas y uno Total. de todo va aprendiendo un poco. Antes me costaba mucho Silverstone, me tocaba Silverstone y como que me amargaba. Pero he visto un par de cositas, no voy a dar nombres porque si no después se agrandan. Y me han ayudado muchísimo, muchísimo a evolucionar mi forma de conducir ahí en Silverstone. A lo que era al principio de 13 puntitos a estar arriba de 35, 37, es un avance importante, te diré. Así que bueno, tendremos que estar agradecidos de tener a este tipo de jugadores compartiendo contenido acá en el canal. Totalmente de acuerdo, Cepito, y viendo uno tareas como las que hace Edgar con las posiciones semanales de los clubes y demás, es un tema que
requiere de esfuerzo, requiere dedicación. Yo en alguno de mis equipos anteriores tenía la tarea de llevar las estadísticas uno a uno de los compañeros del equipo y sé que eso quita tiempo, no me quiero imaginar la cantidad de espacio que le debe quitar a Edgar para hacer toda esa tarea. Entonces, agradecimientos por supuesto a ellos con toda esa experiencia y que nos permitan conocer y compartir todos esos conocimientos que ellos nos van derivando también allí. Sí, sí, coincido contigo. Pero esta carrera viene tremenda. Mirá, mirá. Uf, ahí va Hulky. A ver cómo viene Mr. Incredible. Lo tiene ahí, Lo tiene ahí, Y Ahí lo Lawson, tiene, ahí lo tiene. Lawson Está para el agazapado. DRS y sale. Lawson agazapadísimo ahí, Para agarrar lo que deje Hulkenberg. Vamos a darle cacería a este Norris. Vamos Ah, pasando con los bueno, pasó, 75, pasó. pero bueno, bien, ahí fue. Un poco sucio el adelantamiento porque hubo un contactín ahí, pero lo importante es que pasó. Vamos a ver si Lawson. Pero los comisarios no vieron nada, Cepito. No, 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 no vieron nada, no vieron nada. No, no hay nada informado, no apareció ninguna pantalla de No, no hay accidente. penalización No, alguna, no hay no, 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 no. penalización alguna, así que nos podemos ir tranquilos pensando en estos 46 puntitos que seguramente pues, nos van a permitir conseguir esa cajita de P1. Y se fue Hulkenberg, quien no lo esperaba, y allí fue P1, P2. Bueno, ya hicieron su trabajo ambos. Y hay que estar delante de la IA. Ahora solo falta que yo haga el trabajo y no, Sí, es verdad. y no les haga caer en una mala jugada. Queda todo en tus manos. Bueno, acá los doblados te pueden dar una ayudita, como para frenar a ese Norris. Pero creo que ya el 95% está hecho. Pasa Sí, que fíjate ya que ya el hay ca- alguna ventajita adicional. Sí, Fíjate que el tráfico empieza a perjudicar a ese Norris y pero pues nos vamos guardando las fuerzas para el cierre de recta y que ya no tengamos mayores complicaciones. Nuestro contendiente P5 y P6. Nos vamos con todo, cerramos P1, P2. creo que una El victoria Norris que venía sólida. en persecución Sólida. P3. Muy buen trabajo, Víctor, Esperamos entonces la finalización de nuestro contendiente con P5 y P6. Muy buen trabajo, Víctor, Antes tiraba las sprint en 5 carreras, por ahí un poquito más. Y ahora sólidamente en 4. En 4 sprint, Nos vamos afinando, bien. Cepito, y cuando me voy sin Demasiado. potenciadores al estilo Evo me puedo gastar hasta 6 o 7. Bueno, Ya empiezan las llamaditas. Opa. mi esposa, mi esposa. Bueno, saluditos a Gilla. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a reclamar nuestra A ver. cajita, a ver qué nos trae. Tenemos allí 3 billetitos. Bueno, vamos a ver cómo nos va con los 3 billeticos. Tenemos algo de Glid, tenemos algo de Stroll y finalmente, Bueno, 5 2. bueno. No se tenían, así que bien. Qué barbaridad, che. Qué barbaridad. Bueno, si quieres, para no iniciar y cumplir con lo prometido, querríamos ver el Lawson. A ver. Uf. Tremendo. Veamos entonces a nuestro amigo Lawson cómo está. 85. Gestión de neumáticos al 85, Cepito, Buen inicio, buena nivel 7. clasificación. Un digno adelantamiento. Lo más flojo la defensa. Lo más flojito la defensa. Pero después lo demás. 75 puntitos. Bien. Y Ya. Hulkenberg al 6. Pues no está tan lejos en neumáticos al 82. Buen adelantamiento al 77. Muy parecido. Una defensa bajita al 67. Clasificación 87. Un inicio de carrera 72. Digamos Bien, bien esa presentes, dupla. que son los dos pilotos. Aquí está lo que yo les mostraba, comentaba un poco sobre el caso de Evo, ¿no? Fíjate que Evo tiene todo muy parejito. Yo tengo el Stroll al 5, Lawson al 7, Ocon a una cartita para el 5, pero está en el Mira. 4. Otros al 5, Hulkenberg al 6, y fíjate que los de Serie 2 está Alonso, Russell y Verstappen al 4.
Norris al 3, Hamilton al 3, muy disperso. Fíjate, Piastri al 6, estoy muy disperso. Yo admiro mucho el Evo al tenerlos tan parejitos. Sí, sí, Y bueno, es verdad. Cepito, con eso me desconecto. Perfecto, mi amigo. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo y la verdad, sólido el trabajo. Sólido el trabajo, querido. Muy bien, Víctor. Gracias por el espacio, Cepito. A Como todos un siempre. abrazo. Como siempre. Nos vemos. Abrazo, Víctor. Mamadera. Ah, es verdad. Puede ser, puede ser. Puede ser, Bueno, no sé si anda el capibara, que había pedido transmitir. Si anda dando vueltas por ahí el capi. O si no, procederemos con el siguiente. Cualquiera que sea. Ahí viene el capi, dale. Te espero, te espero. Estabas agazapado ahí en las sombras. No sé si le da el cuero, Edgar. No pidamos imposible. Sí, sí, Carlitos está obligado a transmitir hoy. Después de lo que consiguió ayer, creo que después del capibara, tiene que venir Carlos. Hay varias cositas que hay que hablar con Carlos. Muy interesantes. Pero bueno, viste, una vez que llegas a la cima, la agenda se achica, uno se olvida de los comienzos. ¿Viste? Estoy en una reunión con un cliente. No sé a quién me hace acordar. Pero bueno, primero el trabajo. Sí, sí, primero el trabajo. Hay que pagar el pisco, la coca. Todo eso no se paga jugando al F1 Clash. Que se espere el cliente. Sí, el jueves de charla, Mati. Mirá que hay mucha demanda de Sprint. Es Coca-Cola, Edgar. Que no se malinterprete. Hay mucha demanda de Sprint Capibara. No te quiero meter presión, pero sé que estás muy capacitado para liquidarlo en 4 carreras. Confío en vos, chiquito. Ya lo tenemos al Capibara. Todo, ¿Qué onda, capo? todo bien. Todo bien, mi amigo. Para Espera, estoy buscando para compartir. espera que te subo un poquito yo el Eh, volumen de acá. Ahí está. para, dame un segundo que encuentre el juego. Ahí vamos. Ahí estamos. Ahí va arrancando el jueguito. Comenzamos con la Perfecto. transmisión del Capibat. Opa, los últimos 3 eventos. Alto jonrón te mandaste, Muy bien. Muy bien, Último, sí, en el último terminé 12 y Opa, en el penúltimo creo que 5. muy bien. Muy bien. Sí, Interesante la performance. Muy bien, Capibara bastante ahí. bueno. Y sí, mi amigo. A ver si está todo ok. Opa. A ver ese Russell, chiquitín. Uf. ¡Qué caramelito! Al palo el Tremendo. Racer ese. Mirá la clasificación. Sí, sí, está bien, está bien. ¿Le mandamos? Por favor, maestro, disponga usted del espacio. Vamos. Vamos a ver qué onda. Ah, pensé que estabas en una reunión, Carlos. O eso entendí. Sí, sí, muy bien, Víctor, ahí con el traductor. Con el traductor. Opa, ¿cómo te ves en Vamos. Spa? Y mira, bastante bien. En la única que voy un poco para atrás es en Silverstone. Y esa como que cuesta un Te poquito, ¿no? frena un poquito, sí. Frena un poquito. Pero bueno, acá bien. Aparte, este Russell está. Mamadera.
Ah, mira, metió potenciador el compa. Y sí, pa. Pero es Verstappen. Verstappen no va muy bien con la gestión, No, no. creo. No, 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 no. no, 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 no. es más defensa. Sí, le pifió de acá a Lima, más o menos. Ya. Ah, igual arrancó mejor que yo. Sí, eso me llama la atención. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Che, buena carrera metió Víctor, ¿eh? Uf, tremendo, pa, Sí, sí, sí. tremendo. Aparte, con una dupla muy poco común, Inesperada, digamos. inesperada, sobre todo eh, por Lawson. Por Lawson, sí. Hulkenberg Bueno, más o pero menos también lo he visto en un par de jugadores, pero Lawson, lo tiene primera en buen vez. nivel. Lo tiene en buen nivel. Pero eso no significa que sea rendidor, Mati, porque todos los pilotos tienen su vueltín, tienen su toque. Yo tengo a Leclerc al 7 y no lo uso, porque todo tiene su... Son diferentes, ¿viste? Cómo parten. Tienen sus truquitos, ¿eh? No es tan sencillo, lo tengo a Hamilton 7 lo pongo. Por ahí te anda mejor Fíjate. un jugador de menos nivel. Che, Pero mirá bueno, que viene ese Verstappen. me sorprende, ¿eh? Sorprende, sí. ¿Cómo estaba el TS entre ambos? Yo estaba un poquito más arriba. Más sorprendente aún. Sí. ¿Vos cómo venís de UP? En el setup. Y tengo todo el set full S12. Entonces Porque me me parece ha estado que, funcionando. Sí, que debe tener más de UPL. el compa debe estar recontra full UP, 200, de 200 para arriba, porque si no, no, es inexplicable ese Si no, no sé. rendimiento. Bueno, veremos al Sí, final, a ver. además Gasly no tuvo una buena largada. No. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta dupla capibara? Bueno, Russell se entiende, un level 6, Sí, se entiende. pero uno Pero por Gasly, ahí esperaría un Norris. no, porque Norris lo tengo creo que en 2 Ah, y Gasly está al 5, tiene un poco más. claro. Muy bien, Un muy poco buena más de explicación. gestión. ¿Y Sainz cómo viene? Sainz al 4 y se clavó ahí, pero Ah, no me dio muchos resultados. mira. Con el Russell, si gestiono bien la potencia, me lo puedo llegar a llevar al Verstappen. Vamos a ver. Bueno, el amigo Emma, Pero, 22, dice, él en sí, serie 11 está usando a Ocon, nivel 4, y Lawson, también nivel 4, y dice, andan de 10. Mira vos, ¿eh? y no hay mucha diferencia entre la 11 y la 12 en cuanto a pista No, no, pero mira, acá y requerimiento. el amigo Evo tira un tip para más o menos desmenuzar el rendimiento de ese Verstappen, sorprendente. Dice que ¿Qué dice? puede influir mucho el potenciador que le puso, ese carga aerodinámica, porque le suma más 15. Cuando le suma más 15 creo que se refiere al UP. Pero bueno, veremos cuando termine la carrera ahí un refresh rapidito para ver el nivel de ese Verstappen, porque está siendo duro, ¿eh? No se deja pasar. Ahí está. No, Russell se Bueno, lo termina. y sí, pero costó, la hizo bastante very difficult. Pero bueno, ahí ya con Sí, igual espacio. no deja de sorprender que vaya tan cerca. El Russell ese me puede llegar a alcanzar al final si no se queda sin... Y mirá cómo viene, ¿eh? Viene quemando goma de una forma. Bueno, bien Russell, dando la cara por el team Capibara. Bien. Buen inicio. Sí, sin lugar a dudas. A ver, Muy buen comienzo, 46, perdón. vamos a ir a ver. 44, perdón. Ah, está el 5. Ah, mirá, interesante. Sí. No está tan mal de gestión.
No, 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 Con no. ese más 15 de gestión no estaba tan mal. Y Claro que acá, no. claro, tenía Aerolay. Interesante, ¿eh? Interesante jugada. Llama la atención. Vamos con la segunda. Tengo ahí, todavía no puedo activar el pase, entonces he estado medio estancado Ah, con las cajas. ya me parecía, sentía así como un olor a pobre en el ambiente. Era por eso. Pobreza. Esta pobreza no se quita. No, 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 no. Bueno, acá estamos mejor. Vamos a ver qué Mm, pasa. sí, parejito. Estados Austin. Unidos. A ver, acá. ¿Cómo te manejas acá en Austin? ¿Tirás el Evo Tips o tenés otra forma de jugar? Y acá los dos van a 4. Ok. Pero. Vamos a ver esta nueva versión. Doble parada en la cuarta vuelta. Me gusta, me gusta. O puede ser el Evo Tip ahí dependiendo de la distancia. Vamos a poner autocontrol. Bien, bien ese autocontrol. Bueno, este ya no. Debe ser bot porque no puso nada. O por ahí es Vamos a ver un jugador un que juega infiltrado. como Evo. Ojo, Un Evo. Un Evo 2 con otra cuenta. Puede ser, puede ser, Mira, mejor comienzo de Gasly que Russell. Ahí se Sí, traban, embotellamiento en ahí se puerta. traban un montón. No, aparte Antonelli siempre te los traba un poquito. Sí, Antonelli y Lawson son un fastidio. sí, sí, tal cual. Pero puede ser, el Levotip. Mira, no te De quiero. última de No, probarlo con Gasly. no te quiero condicionar. Porque si vos jugás de una forma, como que cuesta a veces cambiar así repentinamente. Pero si te sentís con ánimo, confianza y con fe, lo puedes hacer de todas maneras, Yo creo que viendo las posiciones que estás manejando, te puede ir muy bien, Muy, muy, muy bien. Sí. Y ahora. A ver. Vamos a ver. Se hace muy lento con la lluvia. Sí, 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 sí. Mira, Muy, mira, muy, muy ve que lento. está en lluvia fuerte. Ah, mira, eso es lo que te comentaba hoy cuando estaba corriendo en Spa. Ah, Pero bueno, acá sí, ya empezó con lluvia la carrera, por eso. El tema es claro. el anuncio cuando es el cambio de clima. A ver, para saber si va a haber lluvia muy rápido, va a subir el porcentaje o va a ir más lento. Más que nada para ver si conviene parar por un juego de neumático de lluvia o conviene arriesgarse y seguir con lo que uno ya venía. Sí, Eso por es lo general cuando se da sobre la carrera, arranca con lluvia ligera. bien, bien. Nunca va a la fuerte. Nunca le presté atención a eso, pero lo voy a empezar a pispear, A ver. Lo vamos a estirar una más a Russell. Y bueno, Gasly levantó bastante. Sí. Con el undercut va a ir para adelante bastante. Che, qué raro este Russell andando tan flojo. Mm, Creo que el que está salvando las Pero bueno, papas es Gasly. es Gasly. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. A mí me pasa lo mismo con mi duplita Russell Norris. A veces tengo la sensación de que juego con un solo piloto y me extraña. Me extraña. Igual quiero que me parece que para este tema de gestión el amigo Russell como que no va. Vamos a tener que buscar un plan B porque no gusta, no gusta. Mirá Gasly, Ojo, ojo. Corta con Gasly. Muy bien, Muy bien. Y él, creo que ¿quién es? Norris o Piastri. Ah, mira, ya pararon todos. Pensé que no habían parado. No, lo de Norris es en Bahrein.
a las 5 vueltas. Mm, Es muchísimo. tremendo, tremendo. Sí. Bueno, pero vamos bien. Sí, sí, no, 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 tremendo, tremendo. No sé si generalmente terminás en estas posiciones, Mati, como para ver si el undercut modo Evo funcionó o no. Funciona. Sí, por ahí hasta incluso he terminado 8, 9 o 10 y 11. Opa, Así que bastante bien. o sea que no es puro biribiri lo de Evo. Algo sabe No, el cornudo. algo sabe el muchachillo. Sí, sí. O sea que no solo es especialista en trabalengua y esas cosas. A ver. Mira Gasly. Mira vos, Ahí. Ah, perdió. Bueno, pero bien. Bien. Sí, Bien, sí. bien. 5-7. Bastante bien, bastante bien. Bastante bien. Uy, el compa viene re atrás. Bueno, prepárate un cafecito si querés y volvés. Bastante bien. 38. Interesante. Bien, vamos a ver si la podemos hacer en 4. En 4 carreritas. Ah, ah. No, no, Vale. otra cosa no. No, 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 está bien. Vale aclarar. Vale la aclaración, sí, por favor. No, no generemos malos entendidos. Sobre todo cuando Evo está dando vuelta por el chat. Por el chat. Lo que sí, viste, que siempre me pasa cuando corro las primeras, es lo que te decía siempre, que no puedo ver cuántos puntos llevamos y cómo estamos con respecto a la caja, pero bueno, esperaremos hasta el final. Otra vez este mismo, el que me tocó en la primera. Tiene un poquito más de su propia medicina. Dale una dosis más. A ver. No, sí, Berto, ¿qué pote podemos poner acá? Mira, yo juego con autocontrol, pero un carga aerodinámica también va, Ojo. Para no quemar algún pote premium. ¿Querés que probemos con carga? Mandale, mandale. Si sale bien, soy ¿O querés repro. que...? Y si sale mal, Pará, el vamos con culpable llama. sos vos. Va- También, también. Vamos con llama, no pasa Va. nada. Dale. Ya está, si es para el vivo. Si es para el vivo lo hacemos bien. Olvídate, lo mejor en el vivo, pa. Mira, otra vez puso carga. Bueno, movimos bien. Movimos bien, bien. Russell quinto. Sa. Bueno, buen inicio. Mandale un poquito de aire que estoy quemando un pucho, pa. Dale, buen inicio, buen inicio. Vamos a ver. Él sigue atrás. Acá vamos a usar. Yo por lo general lo usaba en la otra recta, pero vi que todos la usan después de las primeras curvas al DRS. Así que he modificado un poco ahí, he hecho un cambio. Y después voy a tener que gestionar con Gasly para que no se me junten los dos al entrar. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona para que no se nos amontonen. Pero bueno, seguimos adelante. Eso es bueno. Está bien, el potenciador es mejor, pero Ojo, hasta ahora bastante vamos bien. Para Silverstone, que me Sí. dijiste que te costaba, Sí. Sí, venís, sí, sí, sí. venís pisteando como un campeón. Bien, acá viene la difícil tarea de ver si los podemos separar un poco. Fíjate que con Gasly no he usado el coso en 2 vueltas.
Ujú. Y estamos tratando de separarlos un pelín más. Lo bueno es que va a tener buena energía para el final de la carrera. Sí, está a tope. Chao. Y ni así, mirá, y ni así los pude separar tanto como me hubiera gustado. Se va a quedar un poquito. Ah, por lo Bueno, justo. casi Bastante nada te bien. diré. Uy, mirá, le salí adelante. Ahí va. Bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Vamos a ver si podemos llegar a la P3 con el Gasly. Bastante bien, ¿eh? Sí, sí, por lo que veo. No te quiero sacar de concentración, pero muy bien, ¿eh? Muy buen trabajo de la dupla. Sí, sí, sí. Ahora un safety nos pondría 1-2, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pero generalmente el safety car es para unos pocos, Ya a ¿viste? esta altura no. No, a esta altura no sale. Pero bueno, estamos ahí contra el compadre este que ha usado potenciadores también en las dos carreras que lo hemos enfrentado. Sí, pero se está comiendo alto salpicón de ave, pa. Mal. Sí, mal. Todo en la carita. No, este tiene que ser Russell el primero. Sí, Russell. Pero bueno, Ese Russell vuela. el segundo está ahí a tiro, ¿eh? Al segundo lo podemos llegar Sí, 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 con sí. los dos. Última vuelta, en la última vuelta. Si ahorramos un poquito de energía, tal vez. Si no, 3-4 no está mal, ¿eh? No, para nada. Ahí, quema los últimos cartuchos, pa. Ahora, después de la recta, le mandamos. A ver qué pasa. También está bueno lo que te da la tranquilidad de que los dos hacen una sola parada. Sí, sí. Es otra cosa. Ah, mira cómo aguantó ese Hamilton. Pasa, bueno, no me quiero meter con tu estilo de juego, pero yo hubiera reservado el Ah, para DRS esta recta. acá, porque como medio Sí, que sí, lo sí. tiraste ya casi llegando a la curvita, creo Sí, que a acá la le hubiera curva. sacado un poquito más de jugo. Pero bueno, cada uno Puede con su ser. volante. No, no, puede ser, puede ser. Me apuré. Tendría que haber tenido un poquito más de paciencia. Sí, sí, pero bien, buen trabajo, excelente. Mira ese compa. 6-10. Todo adentro, pa. Exacto. No sé cuántos puntos llegaremos. Bueno, igual te actualizo, Edgar. A nadie le gusta el estilo de Cepito. Por eso ya no muestro mis carreras. Che, que no critiquen tanto, Sí, sí. no, son así. A veces el Vamos a ver si Edgy nos toca un Bahrein. se pone un poquito envidioso, el Edgar. Por esta carita hermosa que muestro en los directos. No sé por qué es así. Ajá. Antes era chévere. Vamos a ver si toca un Bahrein. Puede ser que sí. Creo que tiene envidia, porque a mis tantos años todavía tengo mucho pelo en el cerebelo. Y él solamente peina tres. Opa. Pero este mucho. Bueno, Bélgica de nuevo. Vamos a ver. Clasificamos con lluvia. Esperemos que sea todo en seco. Igual a ese Russell no hay con qué darle en la quali. No. 2.51. Opa el cambio climático. Sí, Ojota ahí, vamos a ver. No, igual es bot. Así que él se queda. Si no le da justo el cambio con la rueda, se queda. Ok, ok. Vamos a ver si es cierta la teoría. Che, bastante flojo el inicio de nuevo. Se clavaron ahí.
Parece que el comienzo con Sí, agua fue a flojo. Russell no. Fue flojo, che. Igual ahí se amontonan todo, mirá. Van ahí en procesión. La caminata a Luján. Pero che. No, igual estamos bien, estamos bien. Estamos bien porque él ahí activa y van medios parados, así que. Mira ese Hamilton de él en 16 no pudo avanzar. Y ya tiene bastante de unidad de energía usada. Mira, ¿de qué país es el Mativaras? Mira, según se rumorea, dicen que nació en Tangamandapio. Otras versiones dicen que es de Groenlandia por su frialdad para jugar. Pero en el DNI figura Argentina. No sé cuál de las tres locaciones será la indicada, pero esa es la info que manejamos, querido Víctor. No sé si es bueno o malo Vamos que sea bien. argentino, pero bueno, es nuestro. 1-11. Che, me parece que en la última vuelta vamos a tener que apelar al cambio por blanda. Sí, te falta ese toque en las gomas, Sí. No importa, pero acá con Russell quedamos 6 si todo está bien. A ver. Ah, se me clavó. Mirá. Mm. Uf, uf. Bueno, acá. A ver. Todo puede ser, Che, la vamos Víctor. a estirar. A ver. ¿Vos decís que va 4? Yo creo que sí. Creo. Espero no equivocarme. Pero creo que sí. Ah, A muy bien, ver. Víctor. Muy persuasivo. Claro, ese che en Tangamandapio no existe. Pero bueno, no vamos a discriminarlo. Tenemos uno que es de Mérida, México. Otro que es de Chihuahua, México. Después está el de Iquique, Chile. ¿Por qué Capibara no puede ser de Tangamandapio? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. A ver cómo va el descenso de la goma. Siguen todos con las de agua. Vamos a tener que meter a Gasly con la de mojado. Mira, me hizo dudar, ¿eh? Opa, opa. 62, 61, 59. Estiralo una vuelta más. Estiralo una vuelta más. Vos decís, no Sí, sí, llega, sí, ¿eh? sí. Llega, llega. Ah, Gali no, no Con iba. Gali no. No, Gasly no. Este sí. Pero él nos complica porque ya arranca con el blando. Claro. Él nos complica ahí porque arranca con el blando. Ellos ponen blando. Se traba un toque. Me complicó esta, che. Tendría que haber puesto el blando, sepa. No importa. Pero mirá, Vamos a guardar energía. le llevas bastante ventaja. Y te queda una Weltuski. Yo me la No, jugaría. pero a él le coincidió justo. Sí, sí. Ah, mirá. Sí. Bueno, nos va a quedar la última vuelta para ver qué tanto podemos llegar a avanzar con el blando. Nos complicó el cambio. No calculamos bien. Pero bueno, así es el juego que le vamos a hacer. Me llama la atención el verbo que estás utilizando. No calculamos. Raro. Claro, yo con los dos pilotos. No, yo con los dos pilotos, olvídate. Che, me parece que no alcanzamos a abrir caja, Mm. Bueno, si no es esta, será en la otra, Capibara. Será en Tranquilo. la otra.
Mira vos. 10-11, floja. Está muy floja. Pues, no precisamente, Víctor. Son unos regalitos que sí me mandó Hatch, como verás, en cantidad. Veremos a ver. Lo que no me sirve, lo sortearemos. Algo regalaremos. Pero No lo abrió. Vamos a ver una más. tengo que investigar primero. No, pasa que la situación económica, Víctor, está muy floja. Y después de los directos salgo a juntar cartón. No queda otra. Sale a chambear con el burro. Sí, mal. Sí, 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 sí. Agarra el burrito y vamos a buscar cartón. No me da vergüenza, Bueno, capibara. esperemos que Tengo sea en que este. comer. Voy a probar con el carga a ver qué pasa. A ver qué onda. Cómo nos complicó ese cambio de clima ahí. Sí. Vamos a ver con el carga. Los tengo ahí todos en favorito por lo del evento. Claro, muy precavido. Me los iba a guardar. Me los ¿Cómo? iba guardando ahí para acordarme cuál usaba. ¿Cómo viene ese Excel de los eventos? ¿Quedó stand-by? Quedó stand-by porque estoy armando ahí bien con intentar llegar a todas las rotaciones. Ah, Porque en esta no hubieron tantos cambios. Que se agregó Singapur. Y una o dos más, no creo que muchas más. Igualmente lo estoy modificando. Ya lo vamos a tener. bueno, bien. Ahora en el de este miércoles obligado a ir a campeón. Sí, sí, sí. No hay excusas. Todos a Sí. Champions. ¿Vos cómo terminaste en el último? No, no llegué al domingo. Me quedé en la clasification del sábado. Puesto 67 a 12 puntos. Así que por ahí es un poquito benévolo el tío Jucho con el grupo de Cepito el fin de semana. Veremos. Bueno, pero venías de un P3 y un P7, nada mal. P7. Claro, no, olvídate. Nada mal, te P3 y diré. P7. Bastante bien. A ver, Bastante, sí, sí. vamos a ir igual que recién. Al que vamos a guardar va a ser a Gasly. Vamos a ver si sale entre los dos de él. Creo que tal vez un poquito más atrás. A ver, si no sale tanto en el lío. Bueno, Ahí va, ahí va. bien. Bien. Vamos a ver qué onda este Russell ahora. En la recta con el DRS. Esta parte es muy lenta. En la que va Russell. Sí. Ahí se complica bastante. Pero bueno, casi todos van a 4. Tal cual. Sí, sí. Bien Gasly porque me alcanza para pasarlo a los dos. Con el under. Este es el que nos está... A ver. Vamos a ver si... No llegamos al P3 antes de entrar ni en pedo. A ver acá atrás. Ah, mira. Llegamos. Bastante bien. Vamos a ver el Gasly. Vamos Gasly, vamos. Espectacular. Bien Gasly. Nada, excelente. Un lujo. Tremendo. Trememundo, te diré. ¿Puede ser P3, P4? Tengo fe. Tengo buenas vibras para esos P3, P4. Una locura. A ver. Lo de Russell.
Igual, Sepo, vos tenés a Leclerc al 7, pero Yeah, Leclerc tiene inicio. claro. Claro. No te sirve ni... O sea, tendrías que usar muchísima carga aerodinámica para poder usarlo, Y mira, ¿o no? tendría que empezar a testearlo porque tiene poca, para que ya te digo, la gestión neumática que tiene, pero creo que andaba por 71, una cosa así. Pero, Entonces, no me pero mira, sirve. arriba es 70 y viendo lo que hizo el Compass recién de la carga aerodinámica, Verstappen tenía 73, creo. Y no le fue mal. No, pero bueno, sí, El tema es que hace bosta los potenciadores. claro, y la idea es no quemar solamente Claro, los gratis. Me quedaría en claro, claro, 71, pero claro. comparado con Russell, nivel 4, tengo 81 de adelantamiento, tengo 76 en defensa, tengo 91 en clasificación, tengo 89, 86 de inicio y 71 de gestión. Lo voy a empezar a probar porque no me gusta el rendimiento de George. Me está flaqueando mucho. Comprobar. Tal cual. A ver, también voy a investigar a Lawson. No, y Lawson comparado con Russell flojean todas, pero tiene 3 más de gestión. Y lo tengo al nivel 5. Y Mr. Incredible. ¿Dónde está Mr. Increíble? A ver cómo va. No, misma gestión de Russell, pero me baja todos los otros puntos. Tendría que ser un level 5 más o menos. Pero no está mal, no está mal. Sería probar la de Leclerc. Y no me queda otra, pa. Ya si no va con Leclerc, Che, ahora ya tendríamos que abrir bien. P2. bien, sirve, sirve. Vamos a ver qué tira. Equinox. No, no, Dohan. no, no. Y... No, por favor, no. Bueno, bien. Todo suma. Max. Y Mira sirve, vos. sirve. Sirve. No está mal, Muy bien. no está Bueno, mal. Cepito, Querido Mati, como siempre, como siempre, gracias por el espacio. a la orden. Sabés que las puertas del canal están abiertas para tus sprints. Así que, Te mando un abrazo grande. Saludos a todos ahí. un abrazo, Mati. Gracias, mi amigo. Nos vemos. Chao, chao. Mamadera. ¿Cómo está el nivel de las sprints? Ya la verdad, me da miedito hasta jugar. Porque quedo tan chiquito. Tan chiquito. Bueno, ¿quién sigue? Vamos. Ahora o nunca. Carlos no puede porque estaba en reunión con clientes. Pero estaba jugando. ¿Cómo hace? No sé. No sé. Quizás el amigo Edgar. Que nos debe las carreras del evento de ayer. Que no pudo. Por temas ajenos. Pero bueno, si hay algún candidato, el momento es ahora. Ustedes me dirán. Bueno, mañana el amigo Edgar. Muy cargada esa agenda. Pero se entiende, se entiende. Cuando estás bajo el dominio de la patronal, suceden estas cosas. Que no te posibilitan hacer un sprint.
Todos pasamos por eso, Víctor. Todos pasamos por eso, lamentablemente. Es así. Es tan duro ese momento. Veamos, veamos. Sí, lamentablemente, Vic. Es así. Bueno, tendrá que salir a pistear cepito. A vista de que no hay voluntarios. Raro, raro que no apareció Pinbull. Debe estar dado vuelta como una media. Qué lástima. Vamos a ver. No se sabe el paradero de Aldaxa, Víctor. Viste que los fines de semana son muy vertiginosos. En Bruselas, Bélgica. Mucho Uber, mucho Uber. Así que debe estar en un receso. En un receso laboral, juntando fuerzas. Así que no creo que entre a malgastarlas por acá. Lo cual me parece muy lógico, obviamente. Y comprensible, te diré. Pero sí, está muy sospechoso. Muy, muy, muy sospechoso. Raro no apareció el amigo Maxi14. Nuestro relator de lujo. Están pasando cosas muy raras, te diré. Todo puede ser, Víctor, ¿eh? Mira con... Hasta el miércoles no va a ser muy útil que digamos. Y Leclerc, vamos a darle un botito de confianza a este Leclerc trememundo. Bueno, raro que ese pito tenga que hacer 2 sprints en un directo. Últimamente no pasaba, pero bueno, si me tengo que sacrificar, me sacrifico. Vayan cerrando los ojitos. ¿Cómo nos irá? Ah, anda de franco Aldaxa, bien. No sé si merecido o qué, pero bueno, que lo disfrute. Sí, sí, totalmente. Problemitas de conexión. Uf. Y sí. Comienzo horrible, ¿eh? Mamadera. Ah, me tocó el Git Alpha
Encima es PvP. Estoy en la B. Vamos a ver si nos acercamos un poquis. ¿Cómo que no, crack? Ahí está. Yo que quería zafar. Alto salpicón me voy a comer. Pero terrible, terrible. Mirá cómo hace Hamilton, pa. Bueno, problemitas técnicos, puede pasar. Pasa en los mejores canales. No va a pasar en este. ¿Por qué no? Ante todo, la confraternidad, Víctor querido. La confraternidad. Bueno, vamos a tratar de mejorar. Estamos muy lejos de eso, Edgar. Muy, muy, muy lejos. Eso va a estar tremendo, Edgar. Mucha música, mucho juego, mucha bebida. Va a haber boxeo. Y lo más importante, muchas cariñosas. Muchas, muchas. Por doquier. Bueno, es verdad, sí, sí. Víctor no está muy, muy informado de las últimas novedades de la mercadotecnia del canal. Mucho trabalengua también. Indescifrable alguno. Ojo. Ya tengo permiso de Ether. Sí, sí. Ya he negociado mi salida. Mi salida transitoria. No sé si después tendré autorizado el ingreso nuevamente al penal. Pero bueno, lo importante es salir. Después veremos. Una cosa lleva a la otra. Está muy perceptivo el chat, te diré. Muy, muy, muy perpicaz. Para mi gusto. Bueno. Más de una P4, P6 no íbamos a conseguir. Y armando el rompecabezas, como que quedan más claras las cosas. Bueno, 40, teniendo en cuenta que era un PvP. Tremendo. A ver, capo, ¿qué tenías? Sí, no, olvidate. Incompetible eso. Un tildín ahí.
avancemos. Algo parecido, Jaime. Sí, sí. Bueno, va bajando un poquito el emparejamiento cruel. Silverstone. Qué mal te veo acá con Leclerc. Pero bueno, es lo que toca. Vamos a tirarle un carguita aerodinámica, si no, no creo que lleguemos. Opa, lo convocaron, lo estuvieron invocando y apareció. Mr. Cookie apareció. Ahí lo tienen. Raro que en su franco esté compartiendo con nosotros, pero bueno, le agradecemos, le agradecemos. No, no puede, no está autorizado el día de hoy. Dijo para mañana. Yo creo que Pinbull todavía debe estar buscando la troca que le sustrajeron ayer en medio del directo. Así que por eso no se ha conectado el día de hoy. Debe estar tratando de encontrar la troca. La troca, me olvidaba que le decían así. Así que por eso no lo tenemos. Puede ser, Víctor. Puede ser. Se están cumpliendo muchas premoniciones, te diré. Muchas premoniciones, ¿eh? No. Me muero. Bueno, a los pits. Creo que todo el chat, al Daxa, todo el chat, pero sobre todo tu querido compa Edgar, estaba muy preocupado que no apareciste en tu día franco, según él, que no estabas acá por el chat. Yo le dije, capaz que está en el chat de Legio, como él suele pasar mucho por ahí, pero me pegué una chequeada y no te vi, no te vi para nuestra tranquilidad.
muy bien Leclerc, Tremendo, te diré. Opa. Bien, buen trabajo te diré, sobre todo con Leclerc. 43. Como que va mejorando ese pito. Lentamente, obviamente, porque no da para más. Avancemos. Retirar y retrasar. Es una locura, Víctor. ¿Cómo yo puedo tirar ese consejo? Soy un cara dura. Sí, eso es verdad, Víctor. Lo pasó por alto, te diré. Bastante por alto lo pasó. Raro. Bueno, pero que no se entere. Opa, venimos bien. Venimos bien. Venimos bien en la sprint. Olor a P1. Sí. Hay que ser precavido en todo lo que se pone. En todo lo que se pone, pa. Si no, te puede condenar. Che, ¿algún emparejamiento a favor? No, nada, ¿no? Qué mal te veo acá, Leclerc. Mamita. Bueno, tengamos fe. Tengamos fe que le puede ir bien. Fíjate, fíjate lo que puse, Víctor. Si eso no es cercadura, no sé. Si eso no es cercadura, no sé qué es cercadura. Creo que ni Judas se atrevió tanto. Me muero. Ya veo que me bloquea. Por semejante atrevimiento. Un strike me tira.
Avísame si hay novedades positivas. Así me preparo. Me muero. De ahí el término cara dura, Víctor. No nos importa nada. Ahí está, papacho, ahí está. Tire su DRS, mi amigo. Tire. Dale, Víctor, que ande bien, mi amigo. Muy bueno verte. Estamos en contacto. Dale, Víctor, dale. Mañana nos vemos, amigo. Que ande todo bien. No está mal. No está mal. Bueno, se hace lo que se puede con lo que hay. En teoría, ahora tendría que salir Austin. Y si logro hacer la sprint en 4 carreras,
Estoy igualando el récord de haciendo el gran slam como hizo el gran Edgar. No creo, no creo, porque no estamos, ¿cómo te puedo decir? En ese target de nivel, pero puede ser, Ojo. A ver qué trae la Legio. Perdón, la legendaria. Ni tampoco legendaria, de platino. Alto burro. A ver. Si vienen mis cartitas de Russell, me sirven de una forma. Me sirve lentosón. Y a ver. Nah. Ahí es donde te dan el cachetazo de realidad, pa. ¿Podés creer? Se va acercando. Wagner Chagas. Se va acercando. Que me toque Austin. Que consiga la sprint. E igual el récord de Edgar. No. Nos tocó Silverstone. Mamadera. Bueno, todo no se puede. Sigue vigente el logro del amigo Edgar. Lamentablemente. Pero bueno. Conforme con lo poquito que hay. A ver acá cómo nos posicionamos. Yo creo que Leclerc con ese carga aerodinámica pistea como un campeón. Él tiene a Sainz y Norris. Un poquito de gestión acá en esta parte intrascendente de la pista. Vamos. Ahí vamos. Gestión. Opa. Mira Luis. Va queriendo. No alcanzó para la separación, che.
Bueno, leve, pero doble parada al fin. Creo que sí, Carlos. Exclusive. Recién empezamos, Carlos. Recién empezamos. Como quien dice la cosa, esto se va a poner más feo. Bien Leclerc defendiendo la posición. Muy buen descubrimiento el de Charles. Tremendo. Bueno, si Víctor juega con Lawson y con Hülkenberg, ¿por qué ese pito no puede usar a Leclerc? Explíquemelo. Explíquemelo, por favor. Que me vuelvo loco. Te muestro. Medio mariconzota la Ferrari, pero ahí va. Me gustaría ver ese livery, Carlos. Me gustaría. Pero bueno, entiendo que andás en facetas laborales. Me gustaría hablar también un poquito de lo que conseguiste el fin de semana. No sé si puedo colgar esa P1 como un logro del canal. Yo diría que sí. Diría que sí. Pero bueno, no me corresponde a mí. No tengo el copyright sobre ese logro. Pero bueno, yo estoy con la sprint todavía. Me muero. San... Mirá por 4 puntetis. Ok, listo. Ya lo preparo, Carlos. Vamos a verlo. Y a partir de ahora las miniaturas van a tener SP1 ahí como logro del channel. Buena idea esa. Opa, interesante. Nunca lo pensé de esa forma. Austin,
Mirá, si me hubiera tocado en la anterior, me tiraba el gran slam, pa. Cómo me lastima F1 Clash. Sí, lo vi. Una locura, pa. Una locura. Bien Leclerc. No pudo hacer el undercut con Leclerc por una cuestión de caucho. Así que vamos a proceder con el amigo Lando. Es el candidato. Es el apuntado para hacer esto. Perfecto, mi amigo, perfecto. Totalmente comprensible. No está mal el comienzo, no está mal. ¿Y el amigo Jaime en qué posición quedó? Si se puede saber, ¿no? Obviamente. No quiero generarte ninguna controversia. Pero por ahí, ¿querés compartir algo? ¿Algo de info? No está mal. P7, P4. Viene creciendo el muchacho. Y es su segundo evento en campeón. Muy bien. Muy bien. Me gustaría saber en qué nivel quedó ese Carlos Sainz. No, 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 no. Dale, dale, dale. No, ya no va a entrar. Ah, alcanzó, alcanzó. Very good, very good. Uf. No sale tan mal Norris. Interesante, ¿eh? Se viene flor de undercut. Bien. Bien, bien. Interesante. Muy útil. Un 6 al nivel 5. Lástima que bueno, fue después del evento. Pero para un próximo, total, cada 2 semanas te vuelven a potenciar el mismo. Así que va a ser muy... Te va a ser muy útil, Jaime. Ojo. Viene medio flojo el undercut de Norris. Veremos ahora. No es lo que esperábamos. No. Puedo decir que a medias me salió. Pero bueno. Todo sirve. Todo sirve. Totalmente.
Es bueno. Hanat Najim Smith. Es bueno ser agradecido, Jaime. ¿Qué ingeniero de pista pegaste, pa? Bueno, alcanzó. Aunque sea para la Kajuski de P1, calculo, P2. La jineta que llevo 2. Bien. Sí, sí, un poquito más de respeto, Jaime. ¿Qué es esa sublevación? Ese tonito tan contestatario. Que no se repita, Jaime. Que no se repita. ¿Por qué se...? Bueno, me está costando terminar la sprint en 4 carreras, pero antes eran 6, 7. Bajamos un poco la media. Y ahora ya no tengo cajitas de coins. Va queriendo Cepito. Cepito va madurando. No era, no era lo esperado, lamentablemente. Pero no me disgusta. No me disgusta. No está mal. Ok, Machi. Ok. Vamos a ver. Un poquito de info. Opa. Bien. Bien. Mm. Es tan pesada, Víctor. Ah, Evo, digo. Tan pesada es. Tan toxic. Bueno, el único problema es que está vía audio en WhatsApp. Pero le voy a pegar una escuchada. Y mañana voy a ver si armo algo un poquito más lindo con las fotitos que estás mandando, Mechi. Va a estar interesante.
No sé si la fotito, la carrera se está jugando en un departamento o qué, porque hay dos autos arriba, uno abajo. ¿Qué es? ¿Primer piso o segundo piso? Tírame info, porfa. Pero bien, es válido, válido el intento. Válido, válido. Sí, sí. Opa. También, también. Puede ser, puede ser. Van surgiendo ideas, me gusta. Me gusta, me gusta. Veo que cuando algo te interesa, Machi, sos muy creativo. Muy, muy, muy creativo. Pero bueno, tenemos que conseguir que te interese. Esa es la cuestión. Bueno, vamos a esperar a que cargue. Ahí está, ahí apareció. Dios mío. Ayer cuando me fui a dormir, estaba noveno. Ya hoy... Mirá dónde quedó Emi, el cordobés. No, estuvo terrible, pa. Mirá el Capi. Nelson. Aníbal. Ayer Aníbal estaba último. 0 puntos tenía. Maxi minó 80. ¿Cómo 123.000? ¿Esto está chequeado? A ver. Pero metió P3 nomás. ¿De dónde tantos puntos? Raro. A ver. y 58 te da. ¿De dónde sacó la otra 80? Extraño. Extraño, sospechoso, denunciativo. No sé, qué sé yo, no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó. Pero pará. Bueno, a lo que hacía referencia antes, vamos a mostrar un poquitito el logro conseguido por nuestro amigo.
Nuestro amigo Carlos, con su cuenta secundaria, creo, si no está mal informado. Una masacre. Una masacre este grupo. Mirá, mirá. La sacó de taquito el amigo Carlos. Vamos a ver qué le dio. A ver. Avancemos. P1. Hermosa esa cajita. Hermoso ese banderín. Hermoso. 86.400. 250 millones. 500 ostentación. Verstappen. Gasly. Ocon. Russell. Albon. Bortoleto. Leclerc, level 8. Gasly, no, por poco. Desen. Y a ver ahora. ¡Uf! ¡Qué cosita! Tremendo. Tremendo. Primer lugar, 86.000 estrellas. Impresionante. Muy bien, amigo. Como decía el evento, todo un smooth operator. No le da, Machi, no le da, pero bueno. La ropa sucia se lava en casa. Me muero. Ok, Machi, ok. Si vos decís que es así, musarela. Capaz que fue una mala apreciación mía. Como no estoy muy ducho en algunos temas. Puede ser que, bueno, haya cometido un error. Pero bueno, bien por el compa. Bien. Ahí, otra P3 para el Malvinas F1. Bueno, juego con seguridad. Últimamente uno no sabe qué puede llegar a pasar. Un segundito chicos. Ya estoy de regreso. Vamos a observar un poquito la P1 de Magic también.
Uf, hubiera sido una locura, Jaime. Opa, hacemos el club Cepodopoulos P1 Mundial. No me desagrada. A ver, vamos a ver el amigo Magic. Y sobre todo otra personita me interesa investigar. Veremos. Veremos. Ah, pero les... Ah, sí. Hicieron una buena... Muy buen evento los compis. Pero bueno, a no bajar los brazos. A ver si me sale, porque nunca me sale. Salió. Ojo. OJ. A ver el amigo Magic. Opa. Tremendo. Tremendo. Con esa livery ahí. Mexicana diríamos. Tremendo. Opa. Y ya es la segunda que consigue en la temporada. Uf. Mamadera. Claro, eso no se sabe. A ver el segundo, a ver este compa. También metió P1. También, también. Congratulations para Galleta, sea quien sea. Muy, muy bien. Este compa también. P1 para Swan. Uf. ¿Cómo estuvo Black 6 el fin de semana? A ver, Shelby, también. P1 para Shelby, el primero de la temporada. Mamadera. A ver, el amigo Nash. También. Ah, no, P2. I'm sorry. Vamos, vamos con eso, Carlitos. Vamos a ver acá al amigo Ayrton. No, finalista nomás. Opa, cambió la livery. Era hora. Creo que era hora de un cambio. Sí, sí. Busquemos. Iván Fernández Pacheco. P10. Mira, segundo P1, es verdad. Muy bien. ¿Y dónde está la libre de Chile? Esta no es. A ver. Opa. Opa. ¿Cambió presidente? Elite España LT. ¿Se confirmó la baja de Jaime? Opa, bueno. Creo que era hora que tomen cartas en el asunto. Pero esta es la libre de Chile, Carlos. ¿Y dónde está el rojo? ¿Ahí en la trompita? ¿Pero le falta blanco a esto? ¿O me parece a mí? A ver el amigo Jaime. P10. Otro P10. ¡Opa! El tercero ya. A uno es en contendiente. La segunda P10. Mira Jaime.
esta es la librería de Chile. Medio extraña la librería de Chile. Como que está a falta de blanco, me parece. O es una apreciación mía. Muy buen trabajo, Muy buen trabajo del equipo. Sí, sí. Hay que decirlo. Ok. Esa parte no la sabía. No, no estaba familiarizado con eso. Bueno saberlo. Bueno, acá nos llega otra imagen. Esta vendría a ser la livery. A ver si le podemos dar como una grandín. Ahora sí. Tiene un poco más de chile la livery, te diré. Pero mirándola desde el equipo, no pintaba mucho. Pero ahí sí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Muy bien, muy rápido el chat. Rápido, rápido. Bueno. Ahí lo mostramos, Carlos. muy linda al final quedó. Esa livery. Sí, sí, hermosa. Ahí sí se aprecia un poquito más los colores patrios. Interesante, interesante. Bueno, creo que ya por hoy, luego de más de 4 horas de directo, mucha sprint, muy buenas. Nos estaremos despidiendo hasta el día de mañana. Mañana vamos a empezar un poquito más temprano, si Dios ayuda y acompaña. Así que bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias por estar. Vamos a acomodar un poquito esto. Así que bueno, nos estaremos viendo mañana. Cuídense. Bendiciones para todos. Y bueno, vámonos rockeando un poquitito. Con alguna musiquita. A ver acá. Ahí va. Nos vemos. ¿Qué vendría a ser Burzum, querido Giuliani? Obviamente, si tiene copyright, no se va a poder. Pero tírame la info, a ver, así rapidín. Pero consulta. ¿Tiene copyright esa música? Esa es la clave. ¿Tiene copyright? Si no me van a patear el video, Giulianis. Completar esa info.
Averiguaremos, averiguaremos. Sombras que abrazan la melancolía, ríos de sangre, ríos de sal. El eco del tiempo me quiere aplastar. Todo el silencio, grita el dolor. Mamá, tu voz es mi salvación. Mamá, ya estoy en casa, las cadenas rotas, la guerra pasa. Oh yeah. Cenizas caen, la noche abraza. Mamá, ya estoy en casa. Igualita la voz, igualita. Yo sabía esa guitarrita. Secretos perdidos. Hay mucho trabajo, Jaime, ahí, Sueños. Mucho trabajo, Jaime, en esa guitarra. No sé quién será el guitarrista. Humildemente te digo. Pero es muy bueno, muy bueno. A ver otra. Obvio, obvio. Me despidieron. Ahora dónde iré. Furia en mis venas. No cederé. Me despidieron. Fuego y acero renacer. Me despidieron, no moriré. Viste que generalmente el violero solamente se guía por el ritmo. No sabe ni qué puta está cantando el cantante. Estás re perdido. Rotas, odio el control. Mi martillo, justicia será. El miedo se va. Solo quedo yo. El duelo llama. Hago el show. Me despidieron, me levanté. Fuego y acero, renaceré. Me despidieron. Otra para irnos ya, definitivamente. No. No. Opa. No. Ahí va. No.